cousa por cousa sen podernos despistar.
Vos a benvida a unha nova edición da Escola de Igualdade María Viñals da Deputación de Pontevedra. E aquí, no Castelo de Soutomaior, sede desta escola, retomamos a súa actividade presencial coa celebración do primeiro Encontro Nacional sobre Políticas Públicas de Igualdade, que se desenvolverá ata mañá venres coa participación de 20 mulleres referentes de todo o Estado neste ámbito. Podedes seguirnos a través da web da Deputación de Pontevedra, www.depo.gal, e das nosas redes sociais a través das canles de YouTube e Twitter. E vos animamos a que subades as vosas consideracións, opinións e reflexións ás redes a través dos hashtag Axenda Feminista, Políticas Públicas e Escola María Viñals. Abren o encontro Rosa Acobo, profesora da Universidade da Coruña, escritora e referente feminista, coordinadora destas xornadas e quen será quen imparta a conferencia inaugural ao termo desta benvida. Temos tamén con nós a Victoria Alonso, deputada de Igualdade, e a Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra. Moi bo día a todas e a os que estades tamén, os que nos quixestes acompañar hoxe. Hoxe non só é un bo día pola previsión meteorolóxica, senón porque o Castelo volve a acoller a Escola María Viñals. Volvemos a abrir as portas para ter estas xornadas, este encontro, estas convivencias que tanto precisábamos. A escola nunca parou, si mantivemos encontros virtuais, pero sí que botábamos en falta poder vir aquí, poder vernos, falar, compartir as nosas inquedanzas, e hoxe xa o podemos facer. Moitas grazas a todas as poñentes. Hoxe temos unhas xornadas increíbles cunhas poñentes de primeiro nivel, e gracias a todas as que quixestedes participar, ben vindo ata aquí, ou véndonos polo streaming. Esperamos que sexan do voso agrado e que disfrutedes delas tanto como disfrutamos nós montándoas. Moitas grazas a todos e a todas. Bueno, bo día a todas e a todos. Eu quería comenzar con un recoñecemento e un recordo a Isaura Abelairas. Certamente emocionome falando dela. Isaura Abelairas foi deputada, a primeira deputada dunha área de igualdade na Deputación de Pontevedra. Foi quen xunto a equipa de igualdade montou esta escola de igualdade María Viñals, e quen puso en marcha moitas das políticas que nos teñen convertido nunha referencia na igualdade en Galicia, porque para nós na Deputación de Pontevedra a igualdade é a prioridade, non unha prioridade, é a prioridade, porque estamos a falar de a metade do mundo, estamos a falar das mulleres, que seguimos tendo situacións intolerables en calqueira análisis que fagamos. E, polo tanto, é obrigado que dende a política, dende as políticas públicas, situemos a axenda feminista no centro de todas as actuacións. E ela foi corazón e alma de que isto acontecera. Así que vos pido un forte aplauso en recoñecemento a esa grande muller. E quero seguir con recoñecementos. En primeiro lugar, a Rosa Acobo. Rosa Acobo é unha referencia, unha referente para todas nós. Para as mulleres que xa temos unha certa idade e que aprendimos de ela todo o coñecemento que ten atesorado e que comparte co resto da sociedade, porque o feminismo é coñecemento, porque o feminismo é unha filosofía,
porque o feminismo son valores e mulleres como Rosa Cobo construen un mundo mellor e o construen a partir das demandas, dos retos e da axenda feminista que as mulleres reclamamos. Certamente, este primeiro congreso sobre políticas públicas, este encontro nacional, que vai a ter un segundo encontro e un terceiro encontro, e que xa lle pedín que ela siga sendo quen coordine, quen comisaríe, é fundamental. Eu creo que todas nós estamos certamente moi preocupadas porque producto de a pandemia ten desaparecido o debate, o análisis, a axenda feminista de a acción política. Tamén porque hai outros debates que son outras axendas que están a influir en que o debate noso, o de axenda das mulleres, non este presente como unha grande prioridade que permita que a todos os niveis, pero moi particularmente a nivel de legislación, nos estén tomando decisións que son urxentísimas que se tomen. Cuestións que teñen que ver coa abolición da prostitución. Creo que obrigado, digo sempre, pero creo que hai que decilo cada día que falemos de igualdade. É unha, por non decir a primeira gran prioridade que temos en riba da mesa, abolir a prostitución, é intolerable, pero tamén ter unha posición clara sobre os ventres de alugueiro, con unha posición radicalmente en contra, que ten que convertirse en normas. É a única forma de que rematemos con estas cuestións que son absolutamente intolerables. Non hai democracia se seguimos apostando por mercantilizar o corpo das mulleres, que nos convertamos en mercancía. Pero tamén por cuestións como a infrarrepresentación que seguimos a ter, e que non hai dato, non hai ningún dato, non hai absolutamente ningunha cuestión onde as mulleres non estemos infrarrepresentadas. Por máis que teñamos dado un salto cualitativo absolutamente increíble. Nós somos o 65% das mulleres que aproban as oposicións no ámbito judicial, pero seguimos tendo unha infrarrepresentación no Tribunal Constitucional, no Supremo, no Consello Xeral do Poder Judicial, nas audiencias nacionais, nas audiencias provinciais, que é intolerable. Da igual que teñamos méritos, capacidade e formación. Hai un grande teito que nos impide estar onde se toman as decisións. Acontece exactamente igual no mundo da comunicación. Somos tamén por riba do 60% das tituladas universitarias, pero solamente diriximos o 21% dos medios. O sea, se temos o talento, temos o coñecemento, mellores currículums, pero non somos capaces de chegar. Acontece tamén na política, que é certo que temos acadado mellor posición, sobre todo nos parlamentos, non tanto nacional como autonómicos, pero logo, certamente, nos lugares de toma de decisión, onde de verdad se toman as decisiones. Aí seguimos sin estar. Non hai nada máis que ver o número de deputadas ou de senadoras e logo que comisións diriximos nos parlamentos. E así poderíamos falar de o número de alcaldes e de alcaldesas, no? Pois no número de concelleiros e concelleiras, pois cumprimos a lei de igualdade, pero logo no número de alcaldesas e de alcaldes, pois segue sendo unha representación ínfima. E así en calquera ámbito, non? Por non estenderme, que a fin de contas me toca simplemente dar a benvida, pero era fundamental que retomáramos o debate sobre a axenda feminista, poñendo en riba da mesa que se está a facer
dende as políticas públicas, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como a nivel estatal, como tamén dende o poder judicial e xogando un papel moi importante a comunicación, os medios de comunicación, como ese instrumento que nos permite ter altavoces para poñer no centro dos debates todo o que ten que ver con as demandas das mulleres. E de eso é de o que imos tratar neste encontro nacional sobre políticas públicas. Non podemos olvidar que a política é o único instrumento que ten a sociedade para promover cambios. Sin a política, a axenda feminista non ocupa o centro. Si na política as demandas históricas que as mulleres levamos defendendo e reclamando non se convirten en decisións, as mulleres seguiremos estando nesta situación intolerable. Por lo tanto, este é un encontro de reflexión, é un encontro de análisis, é un encontro de posta en común con grandes poñentes que teñen tras de sí unha longa trayectoria e, repito, moito coñecemento en torno á xenda feminista, pero tamén é un acto de reivindicación. É un acto de alzar a voz e de decir que precisamos e que reclamamos que a nosa axenda este no centro, como unha grande prioridade. Así que remato nomeando as ponentes que van a estar neste encontro nacional, porque nomear as mulleres tamén é fundamental. As mulleres temos nomes, temos rostro, temos trayectoria, temos profesión, temos coñecemento e nos temos que nombrar. Rosa Cobo, Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdade, Beatriz Jimeno, es directora do Instituto das Mulleres, Izaskun Landaída, directora do Instituto Vasco da Muller, Nuria Valela, directora xeral de Igualdade do Principado de Asturias, Eva Isturiz, directora xerente do Instituto Navarro para a Igualdade, María Durán, directora do Instituto Balear da Muller, Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Silvia Boavent, activista feminista, es directora do Instituto das Mulleres, Ana Bernal Trivillo, xornalista e profesora universitaria, Emelina Fernández, expresidenta do Consello Audiovisual de Andalucía, María Luisa Balaguer, magistrado do Tribunal Constitucional, Paz Filgueira, magistrada especialista en violencia de xénero, Sandra González Álvarez, alcaldesa de Tomiño, Marta Giraldez Barral, alcaldesa de Meis, María Xosé Porteiro, directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega, Marta Cárdava, xefa do servicio no Observatorio de Saúde das Mulleres no Ministerio de Sanidade, Lidia Fernández, doctora en Estudios Interdisciplinares de Xénero, Concha García, voceira da Plataforma do Feminismo Radical de Galicia, e Lupe Cés, mestra e activista feminista. Todas estas mulleres construen sociedade, construen igualdade, son unha referencia e imos a ter o placer, o honor de escoitalas, de aprender e de crear redes para seguir construindo igualdade. Así que disfrutades. E por último, non olvidedes que estamos no Castelo de Soutomaior, donde a finais do século XIX e principios do XX viviu unha extraordinaria muller, feminista, culta, unha muller que era unha grande referencia non solamente na provincia de Pontevedra, en Galicia, sino en todo o Estado e a nivel europeo, unha muller progresista, unha muller que defendía a igualdade, que foi olvidada, sepultada, esquecida, e que hoxe esta escola leva o seu nome, que estamos recuperando todo o legado que esa muller aportou como tantas outras, e que no Castelo de Soutomaior, na última planta, hai toda unha sala dedicada a María Viñals,
a que non a coñezades, non perdades a oportunidade de coñecer a esa gran muller, porque nós somos herdeiras de mulleres como María Viñals e ademais disfrutaredes moito porque é unha muller que cando un a coñece enamórase dela, e nós necesitamos enamorarnos de moitas mulleres porque esas mulleres foron as que abriron os camiños que hoxe transitamos. Bo encontro, boa xornada e de novo, Rosa, eu estou absolutamente agradecida por todo o esforzo que tes feito para que este encontro nacional fora unha realidade, pero máis alá de todo, por todo o que nos tes aportado, co teu traballo, co teu sacrificio, coa túa loita e coa túa valentía. Bueno, eso define as mulleres feministas. Gracias e vos deixo con Rosa. Buenos días a todas, buenos días a todos. No podría empezar de otra manera también que con un capítulo de agradecimientos. Primero, tampoco podría ser de otra manera, quiero agradecer a Carmela Silva, a la Diputación de Pontevedra, que haya hecho posible estas jornadas. Un día estaba yo en casa y recibí una llamada, y era la llamada de Carmela con el siguiente mensaje. Rosa, ¿estarías dispuesta a organizar actividades feministas aquí en Pontevedra? Y yo pensé, esto es muy impreciso. Y me dijo, muchas, todo lo que puedas. Bueno, este encuentro sobre políticas, este primer encuentro sobre políticas públicas es uno de los resultados de esa petición que me hizo Carmela. Después habrá otras dos actividades. Una de ellas será un curso sobre los debates teóricos que hay en el feminismo y sobre la agenda política feminista, y después habrá actividades sobre formación en educación. Entonces, muchísimas gracias, Carmela, por hacer posible que el feminismo pueda desarrollarse, o que actividades que yo considero que son fundamentales para las mujeres y para el feminismo puedan tener una cabida institucional, pues gracias a tu posición, ¿no? Gracias a tu receptividad. Muchas gracias también a Lucía Muradas, que ha trabajado sin parar, un día y otro y otro y otro, para hacer que estas jornadas saliesen adelante. Las jornadas las estábamos planificando ya desde hace meses y ha sido una tarea difícil, costosa. Y Lucía ha estado ahí todos los días. Y si había algún día que yo, por algunas razones familiares o de otro tipo, no podía, inmediatamente me llamaba y me decía, ¿qué pasa? Tenemos que ponernos, en fin. Su mano está detrás de estas jornadas. También quiero agradeceros a las mujeres que estáis aquí, a las que quizá aún no han llegado, y quiero agradeceroslo por haber aceptado participar, sabiendo, como sabemos muy bien, que tenéis agendas apretadas y que yo misma he tenido que a veces apretar un poco las tuercas para persuadiros de que estéis a estas horas concretas este día y mañana. Por supuesto, no podríamos hacer unas jornadas de este tipo si no agradeciésemos al movimiento feminista que exista. Porque si estamos aquí es porque hay movimiento feminista. Sin movimiento feminista no habría políticas de igualdad. Por lo tanto, el compromiso del movimiento feminista es el impulso básico sobre el que se van a edificar las políticas públicas de igualdad. Y también, y en esto estoy muy de acuerdo, también en otras cosas, con Carmela, dos reconocimientos. El primero, yo también lo traía en la cabeza, lo traía en el corazón. El primero a Isaura Belairas, que se fue hace muy poco tiempo, que yo sé que le hubiese gustado mucho estar aquí y que sabemos muy bien que lo hubiese disfrutado mucho.
Así que todo el reconocimiento y todo el cariño. Pero también yo quería hacer otro reconocimiento, y es un reconocimiento a Carlota Bustelo. Fue la primera directora del primer Instituto de la Mujer que ha habido en la historia de España. Ella tuvo un mérito muy especial, que fue el de llevar las vindicaciones feministas al Instituto de la Mujer. Tuvo otro mérito, que no lo tienen todas las políticas. Bien es verdad que fue un momento histórico muy excepcional, pero fue una mujer que tuvo la fuerza, la convicción, la honestidad de contagiar su pasión feminista a todas las trabajadoras del instituto. Con cualquier trabajadora del Instituto de la Mujer de aquella época que lo dirigió Carlota Bustelo, todas te hablan de ese momento en el que pensaron que se podían hacer muchísimos cambios. Y eso tiene mucho que ver con cómo llegó Carlota Bustelo al instituto. También cómo tuvo el valor, que tampoco es nada fácil, de enfrentarse a compañeros del partido para defender demandas feministas. Eso tampoco es tan usual y ella lo hizo. Así que todo el reconocimiento a quien llevó la voz feminista a una institución, en este caso al Instituto de la Mujer, y de ese modo otorgó autoridad al movimiento feminista. Yo quería, después de estos reconocimientos que son reconocimientos que no son de trámite, que son de verdad, que Carlota Bustelo, las feministas, sabemos la relevancia que tiene la genealogía para nosotras. Reconocer a Carlota Bustelo es un acto genealógico, y reconocer a Isaura es un acto también de reconocimiento feminista y también de cariño, ¿no? Después de estos reconocimientos yo quería hablar, porque no podría hablar de otra cosa, quería hablar de feminismo. Y quería hablar de feminismo por una razón, porque hemos venido aquí a hacer una reflexión que yo espero que sea una reflexión no solamente coyuntural, sino de fondo, qué es lo que va a pasar con las políticas públicas en la próxima década. Pero no es posible hablar de políticas públicas de igualdad si no hablamos de feminismo, porque las políticas públicas existen porque hay un feminismo que tiene mucha historia, que tiene 3 siglos detrás, y en esos 3 siglos ha hecho muchas conquistas. Yo quería comenzar diciendo algo que todas sabemos en realidad, pero que no conviene olvidar, y es que la historia del feminismo es muy larga. Y decir que la historia del feminismo es muy larga es una afirmación que tiene muchos subtextos y que puede ser leída de muchas maneras. Y todas las maneras de que leamos esta frase, todas nos vienen muy bien y todas son ciertas. Tenemos más de 3 siglos de historia detrás, lo decimos muchas veces, pero es una verdad, no es un juicio de valor, es un juicio de hecho, es históricamente bastante inédito que un movimiento social no solamente tenga más de 3 siglos de historia, sino que encima siga creciendo. Y si lo hace es porque la mitad de la humanidad, porque las mujeres, estamos en una posición insólita de desventaja social. Si lo estamos en nuestra sociedad, podemos pensar en otras partes del mundo. De modo que tenemos más de 3 siglos de historia, y esos 3 siglos de historia están divididos en 4 olas feministas. Y de esas 4 olas feministas, 3 han estallado con unos potentísimos movimientos de masas que han acelerado los programas de transformaciones y los programas vindicativos que ha puesto en pie el movimiento feminista. Mirad, cada ola, y yo reivindico siempre
esta clasificación del feminismo. La reivindico por dos razones, porque hablar de olas es hablar de genealogía, porque hablar de olas es hablar de pasado, y las feministas tenemos pasado, y las feministas tenemos historia, y por lo tanto tenemos la posibilidad de construir, tenemos la legitimidad que nos proporciona el pasado y que nos pone en condiciones de construir un proyecto para el futuro. Y también me gusta mucho esta clasificación de clasificar el feminismo por olas. Yo sé que es una clasificación que está discutida, no solamente porque pone encima de la mesa nuestra genealogía, sino también por otra razón. Y es porque hablar de una ola es es una metáfora de algo grande que está ocurriendo. Es hablar de un grandísimo estallido. El estallido del sufragismo, en términos de movilización de masas, llevó a 500.000 de personas a Londres en Hyde Park. El feminismo radical de los años 70, la tercera ola feminista, llevó a miles y miles de mujeres, no solamente a las calles de Nueva York, sino de muchas ciudades del mundo. Podemos hablar de México, de China, etc. La cuarta ola feminista la tenemos muy reciente, es una ola controvertida, está siendo difícil por muchas razones, pero en todo caso, en el año 2018, y de una manera completamente inesperada, millones de mujeres salieron en todas las ciudades españolas con un grito colectivo de rabia pidiendo que se detuviese la violencia sexual. Y no fuimos las feministas solas, las que éramos feministas, que militábamos en las filas del feminismo, éramos una minoría. En realidad tuvimos la fuerza, tuvimos la credibilidad política para atraer simpatías de sectores de mujeres que no se habían autocomprendido ni autodefinido a sí mismas como feministas. Mujeres chicas de 15 años que venían de los institutos, mujeres migrantes, mujeres que trabajaban en el servicio doméstico, mujeres de clase media, abuelas con hijas, con nietas. Todo eso recorrió las calles de nuestras ciudades y fuimos capaces de hacer comprender a la sociedad la justicia de las vindicaciones feministas. De modo que las feministas tenemos esto, tenemos mucha historia. ¿Tenemos una historia festiva? No, tenemos una historia de luchas. Y eso no es un elemento que sea irrelevante. No vamos a las manifestaciones, no hacemos movilizaciones solamente para cantar o para tocar la guitarra o para bailar. Hacemos manifestaciones, nos movilizamos para hacer vindicaciones que tienen un carácter de transformación de fondo, que queremos alterar, que queremos transformar los cimientos sobre los que se asientan estas sociedades en las que vivimos. Cada ola tiene un cuerpo vindicativo. Si no hay cuerpo vindicativo, por supuesto, no hay ola, no es posible que lo haya, porque cada vez que hay un estallido social, lo hay con un motivo determinado. No voy a contar cuál es el cuerpo vindicativo de las olas anteriores, porque este encuentro solamente dura un día y medio, de modo que, en fin, tenemos que poner un poco de cordura en el uso del tiempo, pero sí decir que el cuerpo vindicativo de cada ola se convierte en la sustancia, en el eje, en el corazón de la agenda política feminista. Y esa agenda política feminista, que se va creando en un momento histórico concreto, siempre lo que suele hacer es encarnar los anhelos de las mujeres en una época histórica determinada, en una sociedad concreta. Y eso es lo que está pasando con la cuarta ola, eso es lo que ha pasado, que está encarnando los anhelos de millones de mujeres en todo el mundo que no pueden soportar ni la precarización brutal del mercado laboral, ni tampoco pueden soportar los niveles altos y crecientes de violencia sexual en espacios privados, pero también en espacios públicos, por hombres que son parejas o exparejas, pero también por desconocidos. Decía que teníamos genealogía, que tenemos pasado, que tenemos una poderosísima tradición intelectual, que por cierto,
para si la quisieran otras muchas teorías críticas de la sociedad, y las que no son críticas ni os cuento. Hay muchas teorías que duran 50 o 60 años y después acaban en la basura de la historia. Nosotras comenzamos en el 1600 y pico, aquí seguimos, hemos logrado entrar en la universidad. ¿En el centro de la universidad? No. ¿En el centro de la política? No. Pero hemos logrado entrar en instituciones que tienen una dimensión clave para poder cambiar la realidad. Tenemos un movimiento social que es extraordinario, que hemos ido construyendo y tejiendo de una manera, para empezar, de una manera voluntaria y de una manera voluntarista. Y lo hemos hecho día a día, y lo hemos hecho poniendo nuestro tiempo libre, poniendo nuestra energía, poniendo nuestro esfuerzo, y hemos logrado tejer una red de asociaciones que cada vez que hay una arremetida patriarcal, esas asociaciones compuestas, formadas por mujeres que tienen trabajos de 8 horas, a veces de más tiempo, que tienen hijos e hijas, que tienen obligaciones familiares, que tienen obligaciones profesionales, sin embargo, están ahí y nos movilizamos y hacemos todo aquello que está en nuestra mano y que podemos. Por lo tanto, tenemos un movimiento social que vuelvo otra vez a repetir, porque no es irrelevante, que no es un movimiento social festivo, que es un movimiento social de lucha. Es un movimiento social de lucha, pero también quiero decir otra cosa, las feministas no estamos nada amargadas, estamos muy contentas de todo lo que estamos consiguiendo, por cierto. Bueno, yo creo que esa tradición intelectual, ese movimiento social, ha desembocado en la aplicación de acciones políticas institucionales. Hacemos acciones políticas en la sociedad civil, pero la fuerza del feminismo ha llegado a tener la suficiente legitimidad para que podamos reclamar recursos al Estado, para que podamos reclamar recursos a la Administración y podamos hacer acciones políticas institucionales, unas mejores que otras, unas con más éxito, unas con más recursos y otras con menos, pero hemos tenido la fuerza de hacerlo. Quizá no hemos construido la épica feminista que quisiéramos construir, pero desde luego sí hemos llegado a crear pequeñas islas feministas dentro del Estado, y esto es una conquista que quizá está en el eje de muchas de las discusiones de fondo que ahora mismo tiene el movimiento feminista. Ese marco interpretativo ha puesto en la academia, ha tenido la fuerza también de crear un corpus teórico. ¿Y qué sería? ¿Cómo podríamos dar cuenta de la época que estamos viviendo? ¿Cómo podríamos apelar a la conciencia de nuestra época sin el concepto de patriarcado, sin el concepto de violencia sexual, sin el concepto de feminización de la pobreza, sin el concepto de violencia sexual, sin el concepto de brecha laboral o de brecha digital o de acoso sexual? No podríamos dar cuenta. Como diría Carol Pateman, sin este corpus teórico, la mitad de la historia estaría sin contar. Y si la mitad de la historia está sin contar, es porque está pendiente una revolución mayor de la que está pendiente ahora. Porque si estamos aquí, es porque hay una revolución que está pendiente, que hemos empezado a hacer y que desde luego no hemos terminado. Bueno, esa influencia que ha tenido el feminismo ha cambiado el imaginario que las sociedades patriarcales, todas, creo que no podemos circunscribirlo a Occidente, que las sociedades patriarcales tienen sobre las mujeres. Ha modificado el feminismo, aunque muchas veces nos parece que ha modificado poco. Yo creo que tenemos que poner la luz corta y la luz larga, ¿no? Y cuando ponemos a larga vemos muchas más cosas. Bueno, yo creo que ha modificado algunas lógicas políticas con una enorme resistencia, ha transformado algunas de las instituciones y ha hecho posible la creación de nuevos organismos, de organismos políticos, de organismos públicos de igualdad. Ahora bien, esta influencia del feminismo no solamente ha tenido estas dimensiones tan positivas, sino que su significación ha sido tan relevante que ha tenido respuesta.
que ha tenido respuesta en términos de reacciones patriarcales después de cada ola. Y esas reacciones patriarcales siempre han sido lideradas por movimientos políticos, pero también por teorías, por paradigmas de investigación. De la misma forma que después de la primera ola la reacción patriarcal la encarnó el romanticismo, la misoginia romántica, después de la segunda ola quizá dice Kate Millett que quien encarnó la reacción patriarcal fue el psicoanálisis, también el funcionalismo de Parsons, por cierto, que no será que no tuvo, en fin, su responsabilidad. Después de la tercera ola, bueno, pues ya hemos visto, es una reacción que apenas ha terminado o que está conviviendo con la cuarta ola. Bueno, en todo caso, lo que nos importa mucho es esa reacción posterior a la tercera ola feminista, a esa que alude Susan Faludi y que ha comenzado a perder cierta hegemonía cultural, cierta hegemonía política, cuando ha hecho su aparición la cuarta ola feminista. No es fácil poner el punto de inicio a esta cuarta ola feminista. Una periodista de The Guardian, que se llama Kira Crochan, a mí me ha parecido que es quizá la que explica mejor, dice que ella empezó a ver muchos actos feministas en Londres, que se puso un día, decidió contar todos los que había a lo largo de una semana y dijo que no podía contarlos, que eran tantos, que estaban tan diseminados por todos los barrios, que eran tan diversos, tan de distinto tipo, que ella pensó, aquí pasa algo. Y claro que han pasado cosas. En el año 2013 fue el Tren de la Libertad y en el año 2015 fue el 7N, pero no han sido los únicos. Esto ha sido circunscrito aquí, a nuestra sociedad, pero después si nos vamos a otras sociedades vemos que en el año 2018 la manifestación, las movilizaciones que hubo en España o que hubo en Turquía o que hubo en Arabia Saudí o que hubo, por supuesto, en Estados Unidos o en India, ponen de manifiesto que la cuarta ola, ponen de manifiesto que por primera vez en la historia el feminismo de verdad es un hecho global, que no hay zonas en el mundo, que no hay sociedades en las cuales las ideas feministas tengan mayor o menor articulación, pero nunca están ausentes de ninguna sociedad. Una sociedad que es de las peores para el mundo, que es Birmania, tiene organizaciones que defienden los derechos humanos de las niñas y de las mujeres y que a través de esas organizaciones las ideas feministas no diré yo que se arraigan de una manera profunda, porque son sociedades fuertemente aversivas a los derechos de las mujeres, pero que sin embargo tienen presencia política y tienen presencia cultural. De modo que a partir del año 2010 empieza a gestarse esto que denominamos la cuarta ola, hasta que en el 2018 eso se convierta en un movimiento de masas que tenemos que reconocer que ni en nuestros mejores sueños pensamos que aquello iba a ocurrir. Es un movimiento intergeneracional, siempre que hay una ola es intergeneracional, las redes sociales han ocupado un papel fundamental, pero sobre todo esta cuarta ola ha hecho posible la aparición de un corpus teórico nuevo. Y como decía Celia Amorós, en feminismo, conceptualizar es politizar. Y no politizamos bien si no conceptualizamos bien. Por lo tanto, necesitamos tener un corpus teórico que nos devuelva la imagen lo más ajustada posible a lo que es la realidad. Esto lo ha conquistado el feminismo como movimiento y también como teoría. Regresa otra vez, no sabéis con qué ilusión lo hemos recibido las feministas, regresa al escenario, al imaginario teórico, regresa el término de patriarcado. Después de una década oyendo el término heteropatriarcado, de pronto regresa el término patriarcado. Y de pronto entendemos muy bien el papel que juega el amor romántico como una herramienta de control. Y de pronto se visibiliza la violencia sexual y comenzamos a entender
que pasa algo que es muy raro, y es que en las sociedades aparecen nuevos espacios que se van democratizando, incluso a través de las leyes se codifican nuevos derechos para las mujeres, pero la violencia sexual, de una forma oculta, a veces también explícita, permanece, no se reduce y no hay una relación con otros derechos y otros espacios que hemos conseguido. Ese hecho, el hecho de que la violencia sexual siga creciendo y no se corresponda con otros procesos de democratización que tienen lugar en el Estado y que tienen lugar en la sociedad, va a ser uno de los elementos que va a hacer posible que la gente tome conciencia, no solamente mujeres, porque en la manifestación, las movilizaciones del 2018, logramos que hubiese hombres, mujeres de todas las clases, de todos los estratos y de todas las edades, y también hombres que llegaron a aproximarse a nosotras, que suscitamos simpatía, que construimos un buen relato. Y ni siquiera fue intencionado, fue un relato que nació de la rabia de saber que no podíamos detener una de las mayores erosiones de la democracia y aquello que más precariza la subjetividad de las mujeres. Hay dos elementos que son importantes para poder comprender, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Era aquella pregunta que se hacía Weber de por qué este acontecimiento histórico ocurre en este momento y no ocurre en otro. ¿Por qué la cuarta ola feminista ocurre en la década del 10 al 20 y por qué no ocurrió, por ejemplo, antes, cuando tantas cosas ocurrieron a las mujeres? Yo solamente quiero, de una forma brevísima, hablar de dos conceptos, o sea, hablar de dos procesos. El primero es que el feminismo va a experimentar por dentro una fuerte transformación. El feminismo ha estado durante 3 décadas haciendo de las mujeres y del feminismo el objeto de su mirada, el objeto de su mirada crítica. Lo que se va a colocar en el imaginario feminista van a ser las diferencias y las desigualdades que hay entre las mujeres, y se va a enfatizar la idea de que hay mujeres que son ricas y mujeres que son pobres, mujeres que son del sur y mujeres que son del norte, mujeres que son heterosexuales y mujeres que son lesbianas, mujeres que son blancas y mujeres que son negras, mujeres que pertenecen a culturas inferiorizadas por Occidente, por las élites de sus propios países, y mujeres que viven, como dicen quienes hacen una crítica a un feminismo que denominan hegemónico y que desde luego no lo es, ya quisiéramos, mujeres que viven en su blanquitud. De modo que de pronto el feminismo se va a sumir en un proceso muy endogámico de mirar hacia adentro. Pero claro, cuando se mira hacia adentro hay un problema, y es que no se mira hacia afuera, porque fuera están las estructuras patriarcales, fuera están los mecanismos de dominio patriarcal. Bueno, pues yo quiero deciros que 3 décadas de mirarse el feminismo hacia adentro, no todo el feminismo, pero sí quizá el feminismo que va a tener más influencia cultural, no probablemente el que tiene más influencia política, pero sí el que tiene más influencia cultural. Después de esas 3 décadas, el feminismo va a comenzar un cambio de foco, y ese foco lo van a dirigir hacia, otra vez, de nuevo, hacia los mecanismos de poder masculino. Y esto lo va a representar muy bien una feminista que se autodefinía como una feminista tercermundista, que se llama Mohanty, y que en el año 87 creo que escribió un texto que se llamaba Bajo los ojos de Occidente, donde nos hacía unas críticas demoledoras, y que indudablemente, aunque no estuvimos de acuerdo con algunas de esas críticas, fue un elemento que nos hizo reflexionar sobre la propia composición de las mujeres, sobre una de las dificultades fundamentales del feminismo, y es que el feminismo es un movimiento interclasista, y hace años casi que no lo decimos, procuramos no decirlo, porque el feminismo tiene la característica de que es un movimiento interclasista. Todas las mujeres están expuestas a abusos sexuales, a violencia sexual, a otras muchas erosiones de sus derechos, pero al mismo tiempo el movimiento feminista es inequívocamente de izquierdas.
el feminismo está fuera del universo ideológico de la derecha en nuestro país y en muchos países del mundo. Es verdad que hay un feminismo liberal que algunas élites de derechas civilizadas y cultas, no es nuestro caso, desde luego, han podido asumir. Que no podemos olvidar que en Francia la ley del divorcio no la hizo la izquierda, la ley del divorcio se hizo bajo el gobierno bajo la presidencia de Giscard d'Estaing, de modo que, pero no me quiero ir de ahí, ni quiero tampoco mostrar la profunda decepción que tenemos las feministas con una derecha que es incapaz de comprender la desventaja social de las mujeres, que es incapaz de aceptar de fondo que las mujeres somos asesinadas. Este año creo que somos alrededor de 60, que los fenómenos de violencia lo único que hacen es crecer y crecer con modalidades que son nuevas. Bueno, yo vuelvo otra vez a este hilo y este hilo es ese cambio muy lento, aparentemente imperceptible, que va a hacer posible que el feminismo deje sus conflictos internos, deje sus tensiones, no todas, porque eso es imposible, las tensiones y los conflictos son inherentes a cualquier organización política y a cualquier movimiento social, faltaría más, eso forma, es, ¿no?, como una ley, ¿no?, como una ley de la naturaleza, por decirlo de esta manera, pero el movimiento feminista va a comenzar a mirar hacia afuera y de pronto va a dejar de poner el foco aumentado en nuestros conflictos y lo va a poner en otros sitios. Por ejemplo, en cómo se están degradando las condiciones de vida de las mujeres, cómo se está feminizando la pobreza y pone el foco en la violencia y pone el foco en el aborto. Y no se puso el foco solamente en el aborto aquí, en esa época en que Gallardón nos lo quería quitar, ¿no?, nos lo quería arrancar, como ahora quiere hacerlo Casado. No solamente, también en Argentina, también en Chile, también en otros muchos países de América Latina. Este proceso, la pregunta que tenemos que hacernos también es ¿por qué ha ocurrido? Y yo creo que aquí ha sido enormemente importante la aparición de un nuevo proceso que tampoco esperábamos, que es la aparición de las políticas económicas neoliberales, la aparición del capitalismo neoliberal que nadie lo esperaba después de ese breve momento histórico en el que hubo sectores de población que llegaron a creer que el capitalismo podía tener un rostro humano. Después de que se desarrollan estados de bienestar, unos más, otros menos, después de que pensamos que por fin hay sociedades que están civilizándose mucho más de fondo, aparece contra todo pronóstico, y digo contra todo pronóstico porque costó mucho conceptualizar la aparición del capitalismo neoliberal. Se vivieron los golpes de Estado de Chile, de Argentina, pero costaron años hasta que todos aquellos datos que aparecían aislados lo vimos en un mapa y comprendimos que estábamos viviendo un cambio de época y que ese cambio de época, la fuerza impulsora estaba en el capitalismo neoliberal. Bueno, el feminismo va a tener conciencia de que el capitalismo neoliberal es un enemigo mucho más fuerte de lo que había sido el capitalismo anterior. Y tanto es así que la propia Mohanty va a autocorregirse y ese texto que había escrito, que se llama Bajo los ojos de Occidente, lo va a reescribir. Y lo va a reescribir para enviarnos un mensaje. Tenemos que cesar en nuestras diferencias y en nuestros conflictos internos. Y tenemos que trabajar, y este tiene que ser uno de los elementos de este encuentro, tenemos que trabajar las convergencias, tenemos que trabajar las afinidades, tenemos que trabajar lo que nos une y tenemos que reducir aquello que nos separa. Y cuando le preguntan a Mohanty que por qué dice eso, ella dice: el capitalismo neoliberal es un monstruo que tiene muchas cabezas y que puede acabar con nosotras. Bueno, yo creo que este elemento va a ser muy importante porque va a regresar otra vez, quizá con debilidad, pero había desaparecido. Va a regresar a sociedades como las nuestras el imaginario de la redistribución. Y no puede haber un feminismo que sea transformador
que no sea de izquierdas y que no tenga el imaginario de la redistribución en su propio corazón. No es posible. Y no es posible por el papel que está asignando el capitalismo neoliberal a las mujeres. Nos está asignando los peores espacios, los más descualificados, aquellos salarios de pobreza, los contratos que están desnormados, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo sumergido, las mayores precarizaciones del mercado laboral están asignadas a las mujeres. Lo voy a decir de otra manera. El capitalismo neoliberal tiene un proyecto para las mujeres y el proyecto que tiene para las mujeres es construir, crear un mercado que es nuevo, un mercado que hasta este momento histórico no había existido, un mercado que tiene una mercancía y esas mercancías son las mujeres, son sus cuerpos, es su sexualidad, son sus úteros. De las mujeres tenemos una característica y es que nuestros beneficios son altísimos y nuestros costes son casi inexistentes. El capitalismo neoliberal ha venido en auxilio de un sistema patriarcal que había caído en una situación de fuerte deslegitimación y que había sido, esa deslegitimación había estado impulsada indudablemente por el feminismo radical de los años 70, que había cambiado la imagen de las mujeres y que había construido y que al mismo tiempo el capitalismo había empujado a muchas mujeres al mercado laboral. Bueno, para decirlo de otra manera, y como dicen en América Latina, para decirlo muy en breve, el capitalismo neoliberal ha creado un nuevo nicho de actividades para las mujeres. En principio, para las mujeres más pobres, para las mujeres más vulnerables, pero después para aquellas otras que naturalicen algunas de esas actividades, de ese nicho laboral que se está creando, como por ejemplo OnlyFans. A OnlyFans no lo protagonizan solamente chicas que están en situaciones de pobreza extrema, lo hacen alumnas mías, alumnas que tengo, y que suben contenidos a OnlyFans porque no tienen trabajo, porque el mercado laboral no ofrece, porque la tasa de las personas jóvenes, la tasa de paro de las personas jóvenes en nuestro país alcanza el 40% y aparece la industria ilícita de la explotación sexual, entre otras industrias ilícitas, está ofreciendo este nicho de actividades. De modo que lo que decía Celia Amorós, no me resisto a repetirlo y no hago más que pensar qué lista era esta mujer cuando decía, cuando a un grupo de personas que pertenecen, de mujeres en este caso, que pertenecen a un genérico que está oprimido, se les golpea, se les priva de derechos, eso va a repercutir contra todo el genérico. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con este nicho de actividades que se está ofreciendo inicialmente para las mujeres que tienen menos recursos y para las mujeres que son más vulnerables, porque el siguiente paso será el de nuestras hijas. Así que yo creo que efectivamente el capitalismo neoliberal tiene una propuesta para las mujeres y la está contando con todo lujo de detalles y la está haciendo. Quiere persuadir a la conciencia de nuestra época de que eso es algo que está bien. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere convertir al mayor número de mujeres posibles en servidoras sexuales, en la industria de la explotación sexual, en servidoras reproductivas, con los vientres de alquiler. A no olvidar que es un negocio que va más en términos de beneficios en todos los sentidos. También en servidoras domésticas. Bueno, la industria que hay de trabajadoras domésticas en muchas partes del mundo, bueno, aquí también la estamos viendo, en algunos casos muy cerca de la esclavitud, es significativa. Pero también hay una propuesta de convertirnos en servidoras laborales. Y si no, ¿cómo es posible que las maquilas más descualificadas sean las que están más feminizadas? ¿Y cómo es posible que se estén creando tantísimos puestos de trabajo en los que no media ningún contrato laboral, en el que no se respetan las jornadas, bueno, ya no se respetan
No quiero decir con esto que la idea de sustituir la figura del trabajador por la figura del servidor no esté tan bien pensada para los varones. Claro que sí. Pero los varones, lo que van a vivir, lo que se va a extraer de los varones va a ser plusvalía económica. Y lo que se va a extraer de las mujeres va a ser plusvalía económica, plusvalía sexual, plusvalía reproductiva, plusvalía doméstica. Estamos hablando de dos cosas que son cualitativa y cuantitativamente diferentes. Bueno, voy a acabar ya para decir que tiene que haber necesariamente una relación de necesidad entre el cuerpo vindicativo de la cuarta ola feminista y las políticas de igualdad que se hagan en los próximos años. Y esta cuarta ola feminista tiene, sobre todo, dos elementos. Por una parte, la lucha contra la violencia sexual y, por otra parte, la lucha contra la precarización extrema del mercado laboral para las mujeres. Y la creación de esta figura, que es una figura aterradora, que es la figura de la servidora sexual. Sin embargo, dos cosas más quiero decir. La primera es que esta cuarta ola feminista nos ha sorprendido en su último tramo. Y nos ha sorprendido porque ha surgido un debate teórico que se ha exportado al feminismo, que no está dentro del feminismo, ni en sus orígenes, ni después, que es la teoría queer. La teoría queer ha aparecido en las universidades con una extraordinaria fuerza, no en todas, pero sí en muchas universidades, y la teoría queer se ha autopresentado a sí misma como una teoría feminista. Y la teoría queer no es una teoría feminista. La teoría queer es un intento, me vais a permitir que lo diga de esta manera porque es una manera un poco metafórica, es un intento desesperado por construir un marco interpretativo y por construir un movimiento que dé voz a todas las disidencias sexuales, lo cual es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es que esa teoría sea leída como una teoría feminista, porque esa teoría no habla de nuestra agenda, esa teoría habla de la agenda de otro movimiento social, de otro grupo que está discriminado. Pero no solamente ha aparecido una teoría dentro del mundo académico y del mundo intelectual, también ha aparecido un movimiento. Y yo solamente quería decir dos cosillas sobre este movimiento. Lucía, voy a acabar en 3 minutos, porque me parece que es importante la aparición de este actor. Y cuando digo la aparición de este actor nuevo, que es el movimiento LGTB, no digo que el movimiento LGTB no existiese algunas décadas antes. Por supuesto que el movimiento LGTB, su acta fundacional probablemente es en el año, creo que 69, con Stonewall, creo que es el 69, ¿no? Pero ahora ha adquirido una extraordinaria relevancia política, y relevancia social también, tanto en la sociedad civil como sobre todo en el poder político. Y tenemos que ver, para poder comprender el significado que tiene esto, tenemos que entender que yo no estoy hablando de todo el movimiento LGTB, estoy hablando de un sector, que es el sector que tiene una posición de hegemonía en el movimiento LGTB debido a alianzas subterráneas y alianzas explícitas que ha hecho con otros grupos, con grupos políticos, pero sobre todo también con grupos económicos. Es un movimiento que tiene un pasado de luchas escaso en relación al que tiene el feminismo, que no tiene un marco teórico consolidado, que cada vez que hacen en la universidad un máster sobre teoría queer tienen que llamar a las profesoras feministas porque sencillamente, después de contar el género en disputa, no tienen nada más que decir. Y yo tengo un enorme respeto al movimiento LGTB y tengo un enorme respeto a la falta de respeto social que el movimiento LGTB ha tenido que lidiar
durante décadas y décadas, y no solamente décadas, y siglo. Esto es algo que ninguna feminista puede poner en duda. No podemos poner en duda que estamos ante una discriminación y que ha habido momentos históricos, y lo sigue habiendo ahora en otras sociedades, en que esa discriminación se ha convertido en persecución sexual. Eso es indiscutible, y eso las feministas lo sabemos, y eso las feministas lo asumimos. Pero no es esto de lo que estamos hablando, no es esto, desde luego, de lo que estoy hablando yo. Yo de lo que estoy hablando es de que este sector del movimiento LGTB ha estimado que su agenda reivindicativa debe ser asumida por el movimiento feminista, y que como movimiento social, donde van a encontrar un lugar en el que van a poder tener cierta relevancia, es haciendo un proceso, podríamos decir, de fusión. Luisa Posada diría de suplantación del feminismo. Y esto es lo que las feministas consideramos que es intolerable. Y consideramos que es intolerable por una razón, porque no es la primera vez que nos pasa. Porque nos pasó en la década de los 40 del siglo XIX, cuando las socialistas y las sufragistas discutían una y otra vez, porque las socialistas decían que el sujeto político del feminismo eran las mujeres obreras, mientras las sufragistas señalaban que el sujeto político del feminismo somos todas las mujeres. Y nos volvió otra vez a pasar con la izquierda en la época primera del estado de bienestar, de modo que el feminismo ha tenido conflictos, y cada vez que el feminismo se ha hecho muy fuerte, siempre se ha cuestionado el sujeto político del feminismo. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que el movimiento LGTB necesita credibilidad política y necesita credibilidad teórica, y eso lo está encontrando en el feminismo. Pero también, y esto no creo que sea algo irrelevante, también necesita espacios políticos, y también necesita recursos. Necesita dinero, necesita recursos para hacer sus propias políticas de la diversidad. Y así han surgido organismos que se denominan de igualdad y de diversidad. Y ahora ya sí termino para decir que tenemos que tomar decisiones que son drásticas. Y esas decisiones que son drásticas es que tenemos que colocar en el centro de nuestra agenda la idea de que una cosa es el movimiento LGTB, que tiene su propio sujeto político, que está en búsqueda de construir su propio marco teórico, y que por otra parte está el movimiento feminista con su propio sujeto político, con su propio marco teórico, y a no olvidar con su historia de 3 siglos y con su marco interpretativo también, con su tradición intelectual también de 3 siglos. Esto es algo que tenemos que colocar en la agenda del feminismo, y lo tenemos que colocar con mucha fuerza. Si no lo colocamos, va a seguir interrumpiendo las políticas que hagamos en el futuro, y va a seguir interrumpiendo y convirtiéndose, va a seguir siendo una fuente inagotable de conflictos dentro del feminismo. Y el feminismo tiene que terminar con los conflictos si quiere ser operativo y si quiere hacer políticas de transformación en la sociedad. El movimiento LGTB necesita sus propios espacios, necesita sus propias políticas, eso nadie lo duda, pero son suyas y tienen que construir sus propios espacios. Bueno, no quiero terminar sin decir que un sector del movimiento LGTB contempla con una extraordinaria simpatía los vientres de alquiler. No quiero dejar de decir que la Federación de Gays y Lesbianas habla de trabajo sexual, y que considera que el trabajo sexual es la única salida laboral que tienen las personas trans y aquellos varones que están en unas situaciones por diversos motivos de vulnerabilidad. Esto es una propuesta de legalización, de reglamentación de la prostitución por la puerta de atrás. Y esto lo único que pone de manifiesto es que nuestras agendas
no son las mismas, que tenemos intereses que son profundamente divergentes en muchos casos y en otros que son intereses opuestos. Y ahora sí que de verdad termino, ya de verdad, para decir lo siguiente. Las feministas, en nuestros 3 siglos de historia, hemos buscado espacios que sean solamente nuestros para construir nuestro propio proyecto político, para construir nuestras propias políticas, que la sociedad civil sueñe a derechos, que después el poder político esos derechos los convierte en normas y los convierte en leyes, pero que siempre nos han colocado con alguien. Siempre hemos tenido que compartir nuestro proyecto y nuestros recursos con alguien. Y siempre nos colocan con las políticas sociales. Y así hemos tenido que estar años y años y años. Y es igualdad y políticas sociales, igualdad y familia, esto es la derecha, igualdad y políticas y acciones sociales. Ahora aparece este otro actor político y ahora es igualdad y diversidad. Yo creo que uno de los retos fundamentales que tiene el feminismo del siglo XXI es volver a recuperar un espacio que es propio. Las políticas sociales son imprescindibles, reducen la desigualdad, pero el hecho de que reduzcan la desigualdad no convierta a las políticas sociales en políticas feministas. Las políticas de la diversidad pueden ser muy importantes, y lo son, para aquellos sujetos que están discriminados, pero no son nuestras políticas, porque sean políticas de la diversidad no se convierten en políticas feministas. Por eso tenemos la necesidad de recuperar lo que significan las políticas feministas. Las políticas feministas están orientadas a desactivar todos aquellos espacios que colocan a las mujeres en posiciones de subordinación. Bueno, muchísimas gracias. Creo que... Sí, bueno, vamos a comenzar con la primera mesa, con 2 mujeres
que tienen la doble característica de que por una parte ambas son amigas. Eso lo convierte todo en algo no solamente más fácil, sino mucho más cálido, pero también con dos mujeres que son estupendas, sin ninguna duda. Primero, las voy a presentar a las dos. Primero va a hablar Beatriz Gimeno. Bueno, Beatriz Gimeno, sobre todas las cosas, es una escritora. Ella dice que una escritora feminista, yo digo que ella es una escritora y además tiene muchos libros sobre feminismo, pero también tiene libros sobre poesía, tiene ensayos, y es cierto que la mirada feminista no la ha quitado de ninguno de sus libros, pero también ha sido directora del Instituto de las Mujeres, es exdirectora del Instituto de las Mujeres y también es parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Así que muchísimas gracias, Beatriz, por compartir este espacio con nosotras. Y después Soledad Murillo, querida y ya también muy vieja amiga. Esto es lo que tiene tener estas edades. Bueno, ha sido directora de Políticas de Igualdad en el primer gobierno de Zapatero y ha sido secretaria de Estado de Igualdad en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Además es una prestigiosísima profesora universitaria y también, como Beatriz, es una escritora. Así que muchísimas gracias a las dos por estar aquí y te paso la palabra. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a todas por estar aquí escuchándonos. Muchas gracias, Rosa, por la presentación tan cariñosa. Y gracias a la Diputación por estas jornadas, por invitarme y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Yo realmente dudé, estaba encantada de venir, la verdad, pero tenía ciertos... Yo no me siento una política institucional, aunque es verdad que he sido directora del Instituto de las Mujeres y soy parlamentaria en la Asamblea de Madrid, pero... me ha cogido la institución, digamos, muy tarde. He entrado en un partido a trabajar en la institución muy tarde y realmente en el Instituto de las Mujeres estuve poco tiempo, con el COVID por medio además, ¿no? Sin embargo, digamos que he aprendido lo más, decía antes Soledad, habla de tu experiencia del instituto, pues es muy escasa. Donde he aprendido más de políticas públicas o de las resistencias o de qué podemos hacer realmente es en la Asamblea de Madrid, ¿no? Porque las comisiones en el Parlamento, en las Cortes o en los distintos parlamentos autonómicos, donde no está el foco público, porque una cosa es lo que se dice en los plenos, una cosa son las declaraciones, pero allí donde se trabaja calladamente, digamos, que es en las comisiones parlamentarias, donde no hay foco, donde trabajas con todos los partidos, etcétera, ahí me ha permitido aprender algunas cosas de las políticas públicas que voy a comentar, ¿no? Yo creo que también, por cierto, que el COVID me ha hecho perder un poco la cabeza, por eso ando siguiendo aquí un guión. Yo creo que también el COVID, esto nos ha permitido reflexionar un poco, porque creo que ha puesto una lupa muy grande sobre la situación de las mujeres, ¿no? y que ha visibilizado algunas cuestiones que Rosa lo ha explicado perfectamente. No es que estuvieran perdidas, ¿no? Porque de hecho han sido protagonistas han estado en primera línea de la reivindicación de la cuarta ola, pero sí que es verdad que han visibilizado y han puesto de manifiesto algunas cuestiones que yo creo que desde las políticas públicas tenemos que enfrentar urgentemente. Yo creo que nos han enseñado que el COVID, por lo menos para las personas que estábamos en primera línea, o sea, en las instituciones, nos ha demostrado de manera muy palpable, ¿no? Muy encarnada en las mujeres, que además demandaban a las instituciones, nos han puesto de manifiesto la enorme desigualdad estructural que sabíamos que existe, pero que de alguna manera nos ha saltado a las instituciones, y también nos ha demostrado claramente por dónde pueden venir algunos de los retrocesos más allá de los evidentes, por dónde van a venir o pueden venir algunos de los
retrocesos más allá, digo, de los evidentes, que es la emergencia de la extrema derecha, etcétera, y todo el discurso antifeminista claramente que está viniendo en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Yo creo que el COVID nos permitió ver mucho el armazón de la situación patriarcal y neoliberal, más allá de que teóricamente lo conocíamos, ¿no? Y voy a explicar algunas cuestiones que creo que afectan al feminismo tal como lo estamos haciendo, más allá del tema de las instituciones, algunas de los problemas que también ha puesto Rosa de manifiesto. Yo creo que la cuarta ola, que efectivamente ha sido, como todas las olas, intergeneracional, supuso una enorme entrada en el movimiento feminista de muchísimas jóvenes. Yo recuerdo, y estoy segura que las que tenéis tanta edad como yo, recuerdo cómo antes de la cuarta ola, el otro día, hablando de antes de la cuarta ola, alguien me dijo, yo no había nacido, o sea, que es que yo me quedé patidifusa. Hay gente que no había nacido casi cuando empezó la cuarta ola y ahora está por ahí andando y hablando. Bueno, antes de la cuarta ola yo recuerdo que nos quejábamos muchas de que hoy no había relevo, siempre éramos las mismas, teníamos una cierta edad. De repente, claro, llegaron millones de jóvenes se unieron a la cuarta ola y esto ha supuesto problemas, antes lo hablábamos. Hay un evidente problema generacional con algunas cuestiones. Con un problema generacional no quiero decir ni que todas las jóvenes estén en un lado y todas las mayores en otras, ni que esto simplemente, bueno, pues es verdad que hay una diferente manera de que algunos problemas se viven de manera diferente. Eso es así y es lógico y en algunas cuestiones tenemos que ver cómo lo lidiamos. Y más allá del tema de la diversidad, con el que yo, tal como lo has puesto Rosa, estoy completamente de acuerdo, hay cuestiones que se tratan menos, a mí me afectan mucho porque he escrito sobre ello y he estudiado, pero por ejemplo el tema de cómo se vive ahora, cómo viven las jóvenes la maternidad, la crianza, etcétera, está teniendo consecuencias en muchos aspectos y está generando un discurso nuevo para las feministas mayores que, bueno, pues que hay que escuchar, hay que mirar, hay que ver de qué estamos hablando, por qué, etcétera, ¿no? Yo creo que también una de las cuestiones que he visto desde las políticas públicas es que, y creo que es uno de nuestros problemas, después de años de intensa actividad legislativa, en España hemos tenido una intensísima actividad legislativa respecto a la igualdad, no vemos cómo se concretiza o no vemos cómo llevar esas políticas a la práctica real, cómo transformar desde esa legislación tan extensa, cómo usarla para transformar, ¿no? A veces y bueno, y nos hemos dado cuenta, evidentemente, que yo creo que ya lo sabíamos, que una cosa es legislar, porque a veces desde las políticas públicas tenemos la obsesión por legislar, ¿no? Vamos a sacar esta ley, vamos a sacar esto. Tenemos esa obsesión que es necesaria, sin una legislación de base, pues es el primer paso imprescindible, pero claro, una cosa es legislar y otra cosa es aplicar la legislación y otra cosa es ver cómo hacer para transformar una vez que tenemos la legislación, ¿no? Luego también está la cuestión de que en las políticas públicas siempre estamos con lo urgente. Desde luego las feministas, siempre estamos con lo urgente. Tenemos siempre tantas vías de agua que estamos con lo urgente y pocas veces nos da tiempo a ir a lo estructural, además de por nosotras mismas, por aquello de taponar lo urgente, porque las resistencias a ir a lo estructural son enormes. Y en ese momento, y en este sentido quiero decir pues una cuestión. Por ejemplo, esto se ve mucho en la Asamblea de Madrid, ¿no? Yo cuando llegué a la Asamblea de Madrid, pues que como digo soy relativamente nueva, aunque ya llevo muchos años, pero bueno, no he estado en muchos partidos, pues en las comisiones hay un acuerdo general respecto a algunas cosas. O sea, no hay oposición. Aunque Ayuso en el Pleno diga esas cosas que dice, luego te encuentras con el PP en las comisiones, o en la Comisión de Mujer concretamente, que afirma estar de acuerdo, que presenta unos planes, por ejemplo, contra la violencia, que presenta planes, que presenta estrategias, que, en fin, que se puede trabajar, ¿no? Pero una de las cosas que te das cuenta, y esto tiene que ver con lo que decía antes de lo estructural, es que si no se parte, es que
la gestión no puede comerse la política feminista, que si no se hace desde el feminismo, por mucha gestión que hagas, eso no va a tener unas consecuencias reales. Y esto es una de las cosas que en las políticas públicas hay que tener cuidado, ¿no? Que la gestión no se coma el feminismo. Creo que en los últimos años, uno de los problemas que tenemos es que, digo en los últimos años, casi quiero decir en las últimas décadas, el feminismo al institucionalizarse, cosa también que es necesaria y que es imprescindible, pero al institucionalizarse también es verdad que de alguna manera se desideologizó y empezó a comer en los organismos públicos, se llenó de indicadores, se llenó de estrategias, de planes, reglamentos, etcétera, que son necesarios, pero en muchas cuestiones por el camino lo que se perdió es ideología. Y eso en las instituciones se ve mucho. Creo que es necesaria una reideologización feminista de algunas de las políticas públicas, porque si no es difícil transformar, si nos limitamos a la gestión, es difícil transformar. No puede ser igual la política que haga el PP que la que haga un partido que se declara feminista, aunque pretenda aplicar un reglamento, etcétera. Yo me he encontrado con estrategias del PP que son muy buenas. Estrategias son unos libros muy bien editados, con indicadores, con objetivos, con evaluaciones, con diagnósticos que son muy buenos. Yo los guardo y sirven mucho para el trabajo, pero que evidentemente no van a transformar como querríamos las feministas, porque no van al meollo, a lo estructural de la cuestión. Una de las cuestiones más importantes que creo que tenemos las feministas sobre la mesa y sobre las que tenemos que reflexionar, creo que estamos en un momento de reflexión, que tenemos que pararnos por esa hiperinstitucionalización del feminismo, por esos años de políticas públicas, que aunque digamos años, son relativamente jóvenes comparados con otras políticas, ¿no? Educativas, sanitarias. Llevamos 3 décadas, celebramos hace poco 25 años de Beijing, llevamos 3 décadas de políticas públicas feministas, y creo que es momento de hacer una reflexión y una reevaluación de cómo entendemos el feminismo desde las políticas públicas. Hay cuestiones que creo, y sobre todo después de una cuarta ola como la que hemos vivido, hay cuestiones que creo que tenemos que pensar. Una de las cuestiones más importantes, cada una verá qué es lo más importante para ella, ¿no? Una de las cuestiones que a mí más me preocupan es qué hacer con la violencia, con todas las violencias machistas. Quiero que se me entienda bien, ¿no? Llevamos décadas haciendo política feminista contra la violencia, y es lógico porque es lo más urgente. Y es lo más evidente. La denuncia de la violencia sexual es una de las patas de la cuarta ola. Hemos trabajado muchísimo legislativamente sobre la violencia. España es uno de los países que tiene una legislación mejor sobre violencia, y hay enormes avances en visibilidad, en recursos, y no estoy quitando un ápice de importancia a la necesidad de seguir incidiendo en la visibilidad, en la denuncia, los recursos hay que aumentarlos, etcétera. O sea, es decir, no estoy quitando nada de eso. Pero es verdad, si nos paramos a reflexionar, que la violencia no desciende. Y también es verdad que hay países que llevan más tiempo que nosotros haciendo políticas feministas sobre la violencia, y la violencia allí no desciende. Siempre se dijo que es que allí, por ejemplo, vamos a poner Suecia, etcétera, donde hay políticas feministas sobre violencia, y siempre se dice, no, es que allí se denuncia más porque hay una mejor comprensión, porque están mejor definidas los delitos o tal. Es cierto, pero las asesinadas son las asesinadas, es decir, hay tantas, aquí las contabilizamos bien, no del todo bien, pero bueno, bien, desde hace un tiempo. Por tanto, la violencia no desciende, ¿no? Y si lo comparamos, voy a comentar una anécdota, y si lo comparamos con otros países, a pesar de lo que parece, España es un país con un bajo índice de violencia machista, con un bajo índice de asesinadas, con lo horrible y lo espantoso que es el número de asesinadas que hay. Voy a contar una anécdota al respecto, que para mí fue muy clarificadora. Venía con una amiga peruana, de Perú, y llegamos a España, y coincidió la llegada había una campaña del Ministerio, hace años, del de Viviana Ido, contra la violencia, y había unos carteles en el aeropuerto, yo qué sé, unos carteles contra la violencia.
muy claros, vale. Entramos, los vio, se quedó así, luego nos sentamos a ver el telediario y cada vez que había un asesinato decían asesinato machista no sé dónde, otro asesinato por violencia de género. O sea, bien, más o menos, aunque nos quejamos siempre, pero más o menos se denunciaban como violencia machista en los telediarios, en los periódicos se denunciaba. Y esta compañera no dijo nada y tal, y cuando volví a Perú, volví yo con ella, dijo allí en una reunión feminista, ¿no sabéis en España la violencia que hay? Las matan todos los días, es horroroso. Y claro, en Perú hay 100.000 veces más violencia machista que en España, pero no se ve. Entonces, quiero decir también, ella lo dijo convencida y era una persona feminista y formada, ¿no? Dijo, es que es horrible, allí están todo el día, están matándolas todos los días, ¿no? Bueno, esta percepción de la violencia que nosotras tenemos, sin embargo, que no nos haga olvidar que somos un país con un bajo índice de violencia, y lo que quiero decir con esto es que lo urgente es, hay que seguir protegiendo, porque se puede proteger a las víctimas, hay que seguir apoyando, hay que seguir, evidentemente. Pero hay una cosa que creo que no se puede olvidar y que a veces olvidamos, y es que la violencia machista no es una excrescencia del patriarcado, la violencia machista es el patriarcado. El patriarcado se defiende y necesita de la violencia. Seguramente si no hubiera violencia, o sería un patriarcado que no necesitara de la violencia porque fuera brutal, o no necesitaba tanto, pero bueno, en todo caso un sistema de opresión tan brutal como el patriarcado necesita de la violencia y por tanto va a seguir existiendo la violencia casi mientras haya patriarcado. Y a mí me preocupa, es una preocupación sin más, que no nos suma en una sensación de impotencia, porque no sé si podemos estar toda la vida pensando que esto es lo más urgente, porque lo más urgente no se va a acabar. Es lo primero, pero va a ser lo último en desaparecer. Entonces a mí me preocupa, porque lo veo en ciertas compañeras, cierta sensación de impotencia, otra más, ¿y hasta cuándo? Hasta el final del patriarcado. Entonces, esto creo que merece una reflexión. ¿Y qué hacer con esto? Pues yo creo que tenemos que poner el foco, la violencia no desciende porque lo estructural no se transforma. Entonces, más allá de que no estoy diciendo que no haya que hacer todo lo que se hace, obviamente sí, lo que estoy diciendo es que la violencia hay que evitarla antes. ¿Y qué hacer para evitarla antes? Y ahí es donde quizá creo que las políticas públicas tienen que incidir más. Hasta ahora nos hemos dedicado, como digo, a lo urgente y por tanto creo que hay que incidir no solo en campañas, sino desde luego como en la educación. Obviamente creo que eso lo tenemos claro y muchas otras cosas. Creo también, por ejemplo, que la violencia está relacionada con todo, no solo con la educación, pero creo que ahí podemos incidir más. Creo que la prostitución y todas las formas de violencia contribuyen a la violencia, ¿no? Al poder de los hombres, la violencia. Creo que hay leyes magníficas, todos lo sabemos, la ley de igualdad, que tienen partes dedicadas a la educación que no se han desarrollado en absoluto, lo sabemos también, que no se han desarrollado nada, o sea, estaba previsto, todas sabíamos que pasa por la educación. Creo que es hora de saber, de denunciar, yo lo sé, que en España tenemos un problema grave con la educación, con las escuelas. Nosotras salimos, la transición, una de las, cesiones que se hicieron fue que en España tenemos un ecosistema educativo que ha cedido a la llamada educación concertada, es decir, privada, pues una gran parte de la educación. Estamos pensando que en Finlandia el 95% de la educación es pública, que en Francia es el 80%, que en Alemania es el 85% y que aquí no solo es mucha concertada, es decir, privada, sino que además cada vez más. Entonces, es muy difícil, que lo sepamos, meter ahí lo que llamamos educación feminista, educación en valores, es muy difícil. Aunque hagamos planes, educación para la ciudadanía, feminismo, igualdad, aunque los hagamos, no los van a dar. Entonces, yo creo que ahí tenemos se me ha estropeado esto. Ay, Dios mío. Tenemos un enorme problema con esto. Sí me hace falta porque pierdo la... No sé lo que estás diciendo. Sí, que creo que es muy difícil, es que tenía un guión y me da una rabia que me muero ahora, no sé. Un momentito. Es que me dice aquí, espera.
pues esperar, no sé lo que estaba diciendo, y sí lo necesito, porque de verdad que con el COVID me he quedado un poco con la cabeza. Sí, creo que efectivamente ahí tenemos un enorme problema con la educación, y que por mucho que hagamos y hagamos, pues no lo vamos a solucionar. Y la gente dice que necesita, o sea, que vamos a hacer feminismo tal. Bueno, otra de las cuestiones, ya me voy acordando, me están dando la bienvenida. Otras de las cuestiones que creo que son muy importantes, aparte de lo de la educación, es el tema de cómo arreglar, o sea, cómo ir a lo estructural. Pues evidentemente con la educación, ya digo, pero que no siempre, ¿no? Hay cuestiones que siempre son un debate dentro del feminismo, y creo que en este momento hay que abordarlas. Y otra de las cuestiones que me parecen importantes es el tema de las masculinidades. Siempre hay un debate sobre si las masculinidades hay que dedicar recursos o no hay que dedicar recursos, si nos corresponde a nosotras o no nos corresponde a nosotras, etcétera, ¿no? Creo que ese es un debate que hay que abordar, hay muchas maneras de abordarlo, no solo una, pero yo simplemente sí que creo, no sé cómo arreglarlo, sí que creo que yo ahí creo, como dice Almudena Hernando, que hasta que no consigamos cambiar la subjetividad masculina, igualdad no va a haber. Y es verdad que podemos esperar que se cambien ellos, pero pero no va a ser fácil, y no se van a cambiar ellos. Creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? En ese sentido, podemos discutir cómo hacerlo. Eso podemos discutirlo y necesitamos discutirlo, pero no está claro. Pero creo que es un debate que hay que tener. Creo que los hombres tienen que cambiar. Nosotras hemos cambiado, y hemos cambiado muy rápidamente. Ellos no han cambiado tanto, y por tanto creo que necesitamos que cambien. Bueno, otra de las cuestiones que esto no se me ha abierto. Otra de las cuestiones que son importantísimas, y creo que son que a las políticas públicas, y ahí creo que Soledad estará de acuerdo, es el tema de la transversalidad. Las políticas públicas necesitan salir de los organismos de igualdad. Los organismos de igualdad tienen que ser quienes dirijan la política pública, pero si no conseguimos que se transversalicen, no vamos a hacer gran cosa. Y es verdad que la transversalidad está prevista en las leyes, pero resulta complicadísimo. Antes lo decía Soledad. Tenemos gente en todos los ministerios, etcétera, pero luego, o sea, no puede ser que esté solo en el organismo de igualdad pensando, y que en Hacienda, Economía, yo qué sé, Sanidad, Tecnología, o sea, nuevas tecnologías o lo que sea, no sepan absolutamente nada de feminismo, y además tengan una actitud hostil, cosa que pasa muy a menudo cuando estás, por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres. Eso es una de las cosas que más recuerdo, ¿no? La actitud hostil por parte de tu propio gobierno, pero de otros ministerios con respecto a las políticas de igualdad. Y esto yo creo que hay que trabajarlo. Eso sí se puede hacer. El organismo de igualdad tiene que dirigir, pero no puede. Pero a la hora pero si no lo transversalizas, no estás haciendo nada. Estás ahí dirigiendo para nadie. Esto es un poquito frustrante. Otra de las cuestiones, y creo que es importantísima, otra de las cuestiones que ha puesto de manifiesto la pandemia, y creo que también es muy importante, es que yo creo que es necesaria una reflexión sobre esto, sobre qué políticas públicas aplicar para esto. Es que una de las bases materiales del patriarcado, que es la división sexual del trabajo, está casi intocada. Y nos hemos dado cuenta con la pandemia, cuando decíamos la conciliación es mentira. Bueno, es claro que es mentira. Y cuando vienen mal dadas, se acabó, no hay nada. Nada. Y con el neoliberalismo y la privatización de todos los servicios públicos, pues cada vez menos. Y si no modificamos la división sexual del trabajo, creo que vamos a hacer pocas cosas. Pocas cosas. Estamos en una situación, y eso es siempre el feminismo ha dicho, la división sexual del trabajo es una de las bases del patriarcado, y lo sigue siendo. La democracia no ha llegado a la vida privada, y sigue sin llegar. Y todavía en la cuestión del cuidado de hijos e hijas, pues parece que los hombres se implican más porque los bebés son muy monos. Pero el cuidado de las personas mayores, de dependientes y de enfermos, en una situación de práctica desaparición, hablo de Madrid,
ocurre en todas las comunidades y como no tengamos cuidado ocurrirá cada vez más. De práctica desaparición de los servicios públicos, o son servicios casi de caridad para gente que no tiene nada y que está sola, en fin, donde nadie querría, por otra parte, meter a sus padres. O sea, lo que quiero decir es que el feminismo, y ahí Rosa ha incidido mucho y estoy totalmente de acuerdo, sin servicios públicos no puede haber igualdad. Ya el feminismo de la segunda ola teorizó mucho sobre la relación de feminismo con los estados del bienestar, y yo creo que esa teorización hay que retomarla. Si no hay servicios públicos, la igualdad es imposible, porque es verdad que hay personas mayores, ya no digamos niños y niñas, mayores muy vulnerables y muy dependientes, y hay personas enfermas y hay personas dependientes de por vida que hay que cuidar. Y si no hay servicios públicos que los cuiden y nos ayuden a cuidarlos, más allá de que un cierto cuidado en la familia es imprescindible, van a acabar cuidando las mujeres. Y eso es por muchas razones, además estructurales, que ganan menos, que los salarios son menores, es decir, se junta todo y terminan cuidando las mujeres. Sin servicios públicos no hay igualdad. Y además añadiría otra cosa, que es cuidado con el cuidado, porque esto... lo del cuidado, yo siempre he sido crítica. Bueno, a mí me gusta decir, no me pongo rabiosamente en contra de la palabra cuidado, que tiene una genealogía también y una tradición dentro de la economía feminista, no es de ahora decir cuidado, pero yo, como soy un poco tradicional, me gusta más reproducción social, pero en fin, cuidado quizá lo entienda mejor la gente, ¿no? Pero la reproducción social hay que hacerla. Y resulta que después de décadas de feminismo eso se ha modificado muy poco, y solo se modificó y solo dimos un paso adelante cuando hubo, en ciertas décadas, digamos, expansivas en España, servicios públicos. Cuando ha dejado de haberlos, pues todo ha vuelto a como estaba antes. Y en esa situación creo que es muy complicado avanzar, y que las políticas públicas tienen que reflexionar sobre cómo hacer, o sea, que eso es parte de su trabajo. Lo mismo diría de la pobreza, ¿no? Es que Rosa lo ha explicado muy bien, pero creo que hay que ocuparse, hay que hablar de la pobreza. La feminización de la pobreza es una realidad. ¿Cómo pensar en ser iguales si además de sí con las leyes que hay, sí con todas las políticas que hacemos, las mujeres somos cada vez más pobres? Es decir, parece que hacemos por un lado, y voy a decir entre comillas, y nos dejan hacer, mientras que por el otro nos van empobreciendo. Y, o sea, el neoliberalismo nos va empobreciendo, y ahí hay poco, por muchas políticas de igualdad que hagas, etcétera, si resulta al final que somos pobres, que tenemos que cuidar, que tenemos que quedarnos en casa, que estamos con los padres. Hoy estaba pensando con respecto a mujeres, por una conversación que tuve el otro día con Rosa, mujeres que somos feministas, que estamos entrando ya en la vejez, los 60, y de repente, claro, como ahora la esperanza de vida es enorme, nos encontramos con padres muy mayores. Y que antes los padres se morían antes, había más hermanos, y había servicios públicos en una época, etcétera. Y de repente ahora mujeres que podemos llegar a ser viejas, o sea, te puedes encontrar con 65 o 70 años y con un padre con Alzheimer de 90 y sin nada, ¿no? Y quiero decir que eso tiene que ver con la igualdad, obviamente, tiene que ver con la vejez de las mujeres, cómo vamos a vivir, qué vejez nos están preparando, qué vejez nos está preparando el neoliberalismo a mujeres que hemos luchado por ser libres, ¿no? Y esa pregunta me la hago muchísimas veces, ¿no? Entonces, hay que incidir mucho en las políticas de igualdad en el empleo, en las políticas que tienen que ver con la feminización de la pobreza, la brecha salarial, el acceso al empleo, cómo se mantienen los empleos, la precarización que nos están preparando en todo el mundo, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Creo que hay que ocuparse de lo que una parte del feminismo ha llamado el suelo pegajoso. Creo que el techo de cristal es muy importante. Nadie lo niega, pero también son mujeres las que cuidan, las que limpian, las que están en nuestras casas, las que cuidan a nuestros padres. Son mujeres en situaciones muy precarias, son mujeres que además en muchas familias no se las puede pagar más, pero son mujeres en situaciones de explotación. Tenemos la obligación de que el feminismo se ocupe también de esas mujeres, no solo aquí, sino en todo el mundo. O sea, es decir, el trabajo que hay que hacer, sí.
con las mujeres precarizadas, con las mujeres que están sosteniendo a otras mujeres, yo creo que hay que hacerlo. Y bueno, nada más, porque habíamos quedado en que íbamos a hablar menos para que hubiera tiempo a preguntas. Lo que quería decir al final, para acabar, es que creo que estamos en un momento de replanteamiento de las políticas públicas y creo que uno de los peligros que podemos tener si no hay ese replanteamiento y esa reorientación de las políticas públicas dentro de un debate general que tiene que tener una reflexión general que tiene que tener el feminismo sobre qué políticas públicas, creo que si no vemos cambios reales nos podemos sumir en cierta impotencia, ¿no? Porque no se puede repetir todos los años y creo que tenemos que ver ya más allá de la legislación, que tenemos una buena legislación mejorable que hay que seguir, pero más allá de una buena legislación creo que hay que ver cómo bajar esa legislación a la tierra, porque además es más fácil legislar, hay menos resistencias, aunque parezca a veces que hay muchísimas, pero yo ya me he dado cuenta también en mi experiencia institucional que a veces les importa menos, porque que sacas leyes y puede dar igual. Porque dicen, bueno, o sea, es decir, que hay mucha menos resistencia a legislar y además que luego a ver cómo llevas esa legislación a la práctica. Y creo que esa reflexión es la que tenemos que hacer ahora en las políticas públicas. Cómo pasar de la legislación al cumplimiento de la legislación. Y nada más, gracias. Eso que me has pasado era que ya... Sí, no, bien. Es que digo, si va a ser otra cosa. Sí. Perfecto. Sí, me estás oyendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Carmela Silva, porque estas llamadas, como ha contado Rosa Cobo, de que una institución te reclame para organizar jornadas, son una excepción, una absoluta excepción. Precisamente apoyándonos en la edad que dice mi amiga Beatriz, esta invitación supone también el hecho de generar espacios de influencia. A mí es el poder que más me interesa, el poder de influencia. No es un poder coercitivo y permite además que todo el mundo pueda sentirse concernido, ¿no? Por eso me parece excelente el poder de influencia. Y ese poder de influencia a partir de encuentros donde se pueda reflexionar en voz alta de cuáles son las preocupaciones, ¿no? Porque preocuparse es ocuparse al final de lo que nos impide a veces realizar un trabajo que nos resulte satisfactorio, ¿no? Entonces sé que en la sala están personas que están trabajando directamente en terreno. Es decir, aparte de las directoras del Instituto de la Mujer o de las mujeres directoras, aparte hay una alcaldesa, es decir, que tenemos, y además luego están aquí agentes de igualdad y personas que están como técnicas en igualdad. Es decir, estáis en terreno, ¿no? Y yo quiero hablar desde las preocupaciones y desde los retos que tenemos en la agenda política, ¿no? Cuando digo agenda política me refiero a la agenda pública, ¿no? Es cierto que cualquier definición de políticas públicas te plantean que son aquellas decisiones, propuestas de los gobiernos que tienen que trabajarse a partir de las administraciones. O sea, fijaos lo que hemos dicho. O sea, un gobierno decide cuáles son las prioridades de su agenda y la administración es quien gestiona esas prioridades y las convierte en aquellas demandas que se supone la ciudadanía va a encontrar como posibilidades de aumentar su calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos, que a mí me gusta mucho la palabra gobernanza, una agenda gubernamental que tiene que estar necesariamente participada, es decir, hay que convocar asociaciones de mujeres, asociaciones que están directamente implicadas en lo que sucede para elaborar una agenda realista, ¿no? Y en ese tema de las políticas públicas, a mí lo que me importa es saber cómo se elaboran los proyectos en la agenda política, ¿no? Y, desde luego, desde mi experiencia profesional, nos encontramos con esos, porque son como las fallas, ¿no? Ahora que está el volcán, pues son como las fallas. Es decir, hay una propuesta para hacer una ley y luego está los matices que se hacen de esa ley. Lo que ha dicho Beatriz es que una ley puede quedarse congelada si no se reglamenta. Y luego esa ley puede ser contestada. La ley de igualdad es una ley que propuso la transversalidad, pero la propuso en términos de institucionalizarla, ¿no? Institucionalizar es un paso fundamental. Las primeras mujeres carteras que llevaron un carrito de la compra, le dijeron que no debían llevar el carrito de la compra, porque la compra es doméstico.
y está en la parte baja de la estructura. Pero cuando el Garrito de la Conca supuso evitar problemas de espalda y se le puso el logo de Correos, se institucionalizó. E institucionalizar significa dar legitimidad a una idea y a una parte de una agenda política. Y para llevarla a cabo se necesitan personas, funcionarias, técnicas, que esa agenda política la entiendan como parte fundamental de su gestión. ¿Es una parte fundamental de la gestión la igualdad? Pues depende de cómo se entienda la igualdad. Si la igualdad se entiende como problemas específicos y especiales de un colectivo, no es algo que nos concierne. No concierne a la agenda estructural, donde se imbrica ese gobierno, bien sean administraciones locales, diputación, ayuntamiento, gobiernos autonómicos o gobiernos generales, gobiernos centrales, ¿no? Entonces, si la igualdad se entiende como los problemas específicos de un colectivo, ya no es algo que concierne a toda la agenda. Por lo tanto, se pueden establecer mecanismos de transversalidad, es decir, unidades de igualdad que se plantearon por la Ley de Igualdad en todos los ministerios, pero después, ¿cómo se evita en términos de no darle la legitimidad precisa? Legitimidad en términos de políticas públicas es presupuesto y RPT. Relación de puestos de trabajo. No es ni 25 de noviembre ni 8 de marzo. Eso es un acto simbólico. Curiosamente, hay muchos gobiernos donde aumentan la capacidad simbólica de esos actos y tienen una estructura especialmente empobrecida. Es como si fuera una especie de compensación, ¿no? Es decir, lo que no hago en términos de casas de emergencia, pisos de acogida, el no tener que desplazar a las mujeres a un juzgado de guardia para los temas de violencia y que luego tengan que venir a un juzgado. Todo eso lo puedo perfectamente subsanar con un gran acto el 25 de noviembre. Entonces, ahí tenemos otro tema y es a debatir, ¿no? La política como espectáculo en términos de demostración de solidaridad, porque de la estructura política, es decir, de la estructura de aquella administración que tiene que generar las medidas y concretarlas y traducirlas a lo real, de eso nadie entra. No se sabe. Y en este campo, este tipo de fallas, ¿no? Este tipo de contradicciones son absolutamente ventajistas. Ventajistas, además, en el sentido de cómo se define un proyecto en el ámbito de la agenda política, ¿no? Si es un tema de mujeres, ¿cómo se define el colectivo de mujeres? Pues por los problemas que tiene el colectivo de mujeres. Si yo como colectivo estoy en clave de problema, todo el discurso y todos los marcos interpretativos en el sentido de cómo abordar ese problema van a ser desde aquellas soluciones que aborden los principales problemas, es decir, la violencia, el desempleo y, por supuesto, pues ya todos los demás problemas que se van adhiriendo al catálogo de problemas, ¿no? Pero claro, nosotros podemos enfocar el tema de los problemas o impugnar la mayor, ¿no? Celia Amorós, precisamente, una de las claves de su filosofía es hay que impugnar la realidad. O sea, la realidad no basta con describirla, no estamos para hacer fotografías, ni primeros planos, ni grandes angulares. No estamos para hacer fotografías, sino a partir de un diagnóstico para impugnar cuáles son las categorías que se utilizan para ese diagnóstico. Pongo un ejemplo de lo que estoy diciendo para que nadie se pierda. En Naciones Unidas, cuando yo estaba en la CEDAW, se planteaba que las niñas tenían una enfermedad llamada fístula obstétrica. La OMS, que ahora ha estado con el virus muy de actualidad, hablaba de fístula obstétrica. Y entonces se repetía en el Comité de Antidiscriminación de la Mujer, en el Comité de Antidiscriminación de la Infancia, UNICEF, siempre fístula obstétrica. La fístula obstétrica no es una enfermedad, es el resultado de una violación, porque una niña no puede parir. Si yo no redefino la categoría de la cual se deriva el concepto de enfermedad, estoy absolutamente al margen de acusar los mecanismos que permiten 22 países tienen legislado que una niña, una menor, pueda casarse con un hombre de cualquier edad. 22 países.
Y otros países no tienen legislados, como tenemos legislados nosotros, como país, el tema de la mutilación genital. No lo tienen legislado porque consideran que es algo que corresponde a la cultura. Es decir, la cultura siempre es el comodín que permite relativizar las agresiones y la violencia ejercida contra las mujeres. La apelación a la cultura, a la tradición y a la religión es una anestesia para que usted no impugne, sino que describa. Y la descripción siempre conlleva la salvaguarda de quienes discriminan. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de debates dentro de lo que ha dicho Beatriz, ¿no?, del ámbito público, y lo que ha planteado antes Rosa, es decir, cómo nos están colocando, y también nos corresponde plantearnos cuál es nuestra capacidad de intransigencia, ¿no? A mí me parece que esto, claro, ¿no? Cuando hemos leído todos los artículos relacionados con el COVID, se ha descrito pormenorizadamente la expropiación de tiempo que se ha operado sobre las mujeres. Y el confinamiento era una situación fantástica para un laboratorio. Dos adultos, que se supone que tienen una relación amorosa, se supone, con menores, donde las mujeres ejercían también un papel de sostenedoras de las tareas escolares. Más, como había un adulto que tenía las mismas demandas de teletrabajo que ella, necesitaba aislarse. El aislamiento ya se trabajó con las mujeres arquitectas en 1990. Las mujeres arquitectas planteaban: yo trabajo en casa, pero no cierro la puerta, porque puedo ser demandada por cualquier tipo de circunstancia y no cierro la puerta. Entonces, la intransigencia en el sentido de, bien, una vez que tengamos la descripción, que ya hemos hecho una foto gran angular de cómo está el COVID a nivel internacional y cómo estamos en una escala más pequeña, ¿cuál es nuestra posición con respecto al cuidado, ¿no? A mí me gustaría plantearles que el concepto de cuidado es un concepto que ahora genera unas grandes adhesiones, ¿no? A mí me gusta más hablar de domesticidad. Es decir, la domesticidad como una actitud que puedes tener con tu chico aunque tengas 20 años. ¿Qué significa? Yo me hago cargo de tus necesidades y secundarizo las propias. La domesticidad implica necesariamente renunciar a muchos proyectos, y no digo macroproyectos, sino aquilatar tu tiempo al tiempo disponible que te dejan los tiempos ajenos de las personas con las que convives o las que tienes una relación afectivo-sexual. Dentro de ese espacio de la domesticidad, esa intransigencia plantearía cuál es el papel de las mujeres, ¿no? Y Beatriz ha dicho algo de decir, los hombres no van a cambiar la subjetividad. Dentro de la domesticidad es ser educadora. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos que ser educadoras también en términos de convencer a los señores de que el poder no siempre tiene ventajas, porque me parece que es complicado, ¿no? Yo recuerdo llegué tarde a una no me tocaba en ese momento hablar a mí, pero bueno, mi avión llegó tarde, ¿no? Y me senté atrás, era un tema de recursos humanos. En recursos humanos, el concepto de diversidad supone, las políticas de diversidad supone contratar preferentemente a colectivos con especiales problemas, en el cual estamos las mujeres. En España, según el INE, somos 1.060.000 mujeres más, fecha 20 de junio de 2021. 2021, sobre la mitad viene bien para Confucio. Eso es cosa de los chinos. Nosotros aquí, bueno, aquí en Europa, excepto en el Vaticano por razones obvias, somos el 51% de la población. Por lo tanto, es muy, muy ventajoso convertirnos en una minoría, aplicarnos dificultades especiales. A continuación, entre las dificultades especiales está nuestra afición por lo doméstico, esa compulsividad a cuidar que prácticamente no podemos evitar, que va en el ADN. Y en esa jornada de recursos humanos, recuerdo que estaba hablando una economista, la que yo quiero mucho, Cristina Carrasco, que estaba planteando el cuidado como una forma de justicia y también de intercambio para construir una familia o cualquier unidad de convivencia, ¿no? Y los señores de atrás estaban diciendo que
Bueno, que ellos no tenían tiempo. Es decir, el tiempo como una escala de la importancia y de la valoración de su presencia. Entonces, la pregunta sería una pregunta que surge a partir de una otra frase de Celia, porque Celia era intransigente, su forma de pensar y de afrontar la realidad, ¿no? Las mujeres carecemos de reconocimiento y de reciprocidad. O sea, a mí me parece una de las frases que, como la pongas como pantalla, no solamente las gafas violetas, sino reconocimiento y reciprocidad, es una forma de evaluar hasta qué punto las políticas públicas pueden incardinarse en las políticas de igualdad. Es decir, cómo las agentes de igualdad todavía no tienen un estatus profesional, cuando se intentó en el año 2006. Hacienda planteó en ese momento que sería abrir una vía de profesionalización y que no todas las comunidades estarían de acuerdo. Ahora, cuando tú quieres convencer a las comunidades autónomas, eres capaz de hacerlo si tienes un discurso que sea capaz de hablar de optimización de las políticas de igualdad como optimización de las políticas públicas. Ahora, si consideras políticas públicas una política menor dentro de todas las políticas y de la agenda estructural de los gobiernos, es lógico que se plantearan que era una profesión que no tenía sentido. Entonces, se carece de reconocimiento, ¿por qué? Pues uno de los problemas de carecer de reconocimiento precisamente es la asignación y esa división sexual del trabajo de la domesticidad, llamada cuidado, que ahora además genera muchísimas adhesiones, no tiene ninguna clave de reciprocidad, ninguna clave de reciprocidad. Las mujeres no contabilizan el tiempo, eso ya lo planteó María Ángeles Durán, no contabilizan el tiempo de cuidado, no contabilizan. Y contabilizar el tiempo de cuidado es que yo puedo estar en situaciones de dotarme de autoridad para exigir reciprocidad, no lo contabilizan. Y no solamente lo contabilizan, sino que además tenemos a mí no me importa. No tengo ningún problema en hacerlo, no tengo ningún problema en sustituir, no tengo ningún problema en estar, ¿no? ¿Qué agenda común tenemos que afrontar precisamente para ganar reconocimiento? ¿Y qué agenda común tendríamos que afrontar para que la domesticidad no fuera la única variable que defina el grupo? En la Ley de Igualdad había un artículo precisamente donde se planteaba que cualquier pregunta a una chica joven sobre sus expectativas de maternidad era considerada discriminación directa, para que no tuvieran que pensar los jueces en nada, porque no tienen que pensar en nada. Porque evidentemente si piensan, interpretan, y al interpretar no van a interpretar a favor de aquella a la que hicieron una pregunta normal, que no se la hacen a él con la misma definición, porque cuando a un hombre se le pregunta es por fidelizarle a la empresa, por trabajar con él dentro de lo que significa entrar en la cultura interna. La cultura son las creencias compartidas en una empresa, y si tiene que estar trabajando el fin de semana porque han desaparecido las jornadas, tiene que estar trabajando el fin de semana. Y si le tengo que sustituir porque está trabajando el fin de semana, la legitimidad procede de él, no de mí. Y cuando me sustituye es un excepcional varón, que en vez de la Virgen de los Remedios tendría que desfilar en Semana Santa el varón excepcional, que ha sustituido a la que le sustituye de manera permanente. Entonces, esa excepcionalidad forma parte de ese contenido genérico que implica que ha hecho algo no propio de su género. Ha transgredido en clave de ayuda a lo que le corresponde a su género, que es no implicarse ni siquiera en el propio automantenimiento. Pero como no contabilizamos, ¿cuál sería el tema? Primero, el plantear, curiosamente, ese cuidado del cuidado. Me ha gustado mucho la frase, la he apuntado, porque cuidado del cuidado, porque es excelente cómo se está trabajando en el cuidado del cuidado, con lo cual supone una ciudadanía tutelada por parte de las mujeres. Es decir, las mujeres cuidan, asisten y, por lo tanto, están en ese fragmento de grupo mucho más vulnerable, ¿no? ¿De verdad que somos vulnerables? En la última reunión de Naciones Unidas, que fue en marzo de 2019, que nos tocó ir, estuvimos trabajando como bestias allí, porque era permanentemente un discurso de la vulnerabilidad. Las mujeres son más vulnerables. Dice, perdone, no son más vulnerables, somos la solución en cuanto a proveedoras de tiempo para que los demás tengan tiempo excedente para dedicarse a la ciudadanía, a la política o al béisbol. Y esa maternidad de la que habla Beatriz Jimeno son chicas muy jóvenes que están absolutamente dedicadas, volcadas a la satisfacción de la criatura, pero que están con parejas que no renuncian al deporte. Yo cada vez les veo como más
al deporte, a sus amigos, a su sociabilidad bien construida, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ve ese desequilibrio? Porque está absolutamente tematizado, traducido como un comportamiento normalizado. Cuando alguien se identifica con lo normalizado, tienes la mayor de las compensaciones, y es que te reconocen. Te reconocen. Es una buena madre, es una buena hija, no sabes cómo está, bueno, no sabes cómo se ha dedicado a su madre, no sabes cómo, de la mala madre ya os hablará. Entonces, bueno, yo pienso que tenemos dos retos por delante. Dos retos, en principio, de infraestructura, como las condiciones para empezar a trabajar. La primera condición sería, Simone de Beauvoir decía que las mujeres eran las otras. Bueno, a mí ahora siempre creo que es una reflexión que tenemos que compartir, el que no haya feministas que sean las otras. No sé si me seguís. El que no haya bandos, lo voy a decir más claro, donde las otras no tienen ningún puente ni intelectual, ni político, ni discursivo, ni vivencial conmigo. Entonces, una de las condiciones básicas para poder elaborar una agenda feminista solvente es que no sean las otras, sino que si hay un discurso diferente, lo integremos dentro de un pluralismo que es absolutamente criticable en términos de contenidos, porque ninguna institución debe resistir la conversación pública, ninguna institución tiene todo lo contrario que participar en la discusión pública y hacerse eco de las diferencias que levanta. Y la otra condición fundamental para mí sería separar la agenda de la igualdad de la diversidad. Cuando hemos estado en Naciones Unidas el año pasado, bueno, hace 2 años, en el 2020, ya 2 años, no 1, se planteaba constantemente, pero no se hablaba de presupuestos, es decir, que ustedes mantengan la diversidad, mantengan todas las políticas unitariamente en su agenda política, pero el presupuesto va a ser lo mismo, de tal manera que se produce una resistencia entre grupos, porque así se concibe entre grupos, porque como la igualdad no es de la mayoría de población, sino del grupo de mujeres, ahí cabe todo, como la vejez, la juventud, la discapacidad, todo es posible, y en este caso además la diversidad. Si la diversidad tiene una agenda distinta, tendría la facultad además de erigirse con su propia vindicación y no generar esas fricciones, esas tensiones intelectuales y políticas que están surgiendo, ¿no? Entonces, a mí este tema me interesa mucho, es decir, no descongestionar permanentemente los discursos de tal manera que se conviertan en discursos intelectuales no acusatorios, un poco lo que has dicho tú. Que intelectualizar significa objetivar y no valen ni las agresiones ni el TERF. Intelectualizar es objetivar, es separarte, es separarte. Y si no te separas, puedes incurrir en interpretarlo en unos términos donde vas a responder porque la emocionalidad forma parte de esa respuesta. Y eso que estamos dentro de democracias sentimentales, es decir, se juega con las emociones y se juega con el impacto emocional. ¿Qué me preocupa para terminar? Porque voy mal de tiempo, ¿no? 3 minutos. Bien, pues me preocupa el liberalismo digital. A nosotros se nos ha apartado siempre de la ciudadanía de entrada por el no merecimiento. Usted no merece estar aquí, siglo XVIII, porque no tiene razón. Pero voy a la Constitución de 1812. Las mujeres trabajaron permanentemente luchando dentro de lo que implicaba concebir una Constitución tan progresista que iba a quitar privilegios a la nobleza, y las mujeres fueron apartadas y no fueron declaradas ciudadanas. Hubo que esperar bastante tiempo a que entrara una mujer en el Congreso de los Diputados. ¿Qué se está actuando ahora desde el liberalismo digital? Una división sexual del trabajo y una división sexual de las imágenes, pero no como se hacía en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, donde ahí está la primera ola y la segunda ola del feminismo, que son muy vindicativas. Se está planteando en términos precisamente mucho más ocultos. O sea, la inteligencia artificial es capaz de ofrecer servicios, desafiar el envejecimiento, desafiar incluso el propio cuerpo. Ahí está el transhumanismo, que está recibiendo muchísima atención y que evidentemente no solamente tiene que ver con los implantes biónicos para que una mujer pueda participar, o un hombre, en cualquier tipo de evento deportivo, o también con lo que supone el mecanismo microcelular. Todas esas ventajas se están combinando con una robótica del cuidado,
como se está haciendo en la Carlos III, que están trabajando con robots que simulan perritos para vigilar a los niños, con robots que simulan conversaciones también para atender a mayores, con robots que levantan cuerpos sin ningún tipo de dificultad y que además generan un vínculo en la medida que tienen capacidad sensorial como para que alguien pueda acudir a ello. Pero es que además estamos robotizados también a efectos de lo que implica cuáles son los sectores que no van a tener opción a inteligencia artificial, que son precisamente la hostelería, aquellos sectores donde las mujeres representan un número altísimo de ocupación, o aquellas profesiones muy precarias. La clase inútil, que decía Yuval, es decir, aquella clase que no se va a incorporar. No se va a incorporar estos nuevos procesos. Y no estoy hablando solamente de robótica, estoy hablando también de que Biogen, que es un sistema de medición de riesgo sobre violencia, son algoritmos. Es decir, los Big Data tenemos unos enormes datos que permiten configurar, organizar la información y distribuirla en función de tus variables. En el año 2018 empezamos con el Pacto de Estado. No teníamos Big Data. La pregunta es, como no habíamos reflexionado sobre esto, no teníamos Big Data. Los informáticos no habían reflexionado sobre igualdad porque en ninguna, la UNESCO, como categoría, como área de conocimiento, no tiene feminismo. Tiene los idiomas oficiales de España, tiene además, una nueva área de conocimiento que son agrupamientos urbanos, agrupamientos humanos, perdón, ahí están los campos de refugiados, estupendo, hace falta analizar sobre eso, pero en educación no tenemos un área. Por lo tanto, es normal que un juez no tenga ninguna preparación, que un policía no tenga una preparación, que una médica no tenga ninguna preparación, porque no está imbricado dentro de, a pesar de que Carmen Valls, como médica, está permanentemente hablando de lo que significan los algoritmos. ¿Qué ocurre con esto? Que el Pacto de Estado teníamos que distribuir dinero a 8.125 ayuntamientos sin mecanismos de inteligencia artificial y no teníamos nada más que la parte económica, que era comprobar que se había realizado el gasto. ¿Qué hemos perdido con esto? Una enorme información sobre qué tipos de proyectos se ha llevado a cabo, qué tipo de transferencias de buenas prácticas o de prácticas sumamente novedosas se ha llevado a cabo. No lo tenemos porque no tenemos Big Data. Es decir, ahora que estamos hablando de la digitalización y que los fondos europeos van a llegar, aunque se están administrando por grandes consultoras masculinas, toda la vida trabajando en el tema de la atención y el cuidado, y cuando el cuidado se profesionaliza y se privatiza, es EULEN, una empresa que se dedica a la seguridad, Cuando estamos trabajando todo el tema de lo que implica unas buenas prácticas, unas agendas compartidas, un aprendizaje colaborativo, aparece después la falta de mecanismos como el Big Data y los algoritmos que puedan darnos razón de ser de los proyectos. Y por supuesto, la industria sexual, las sex dolls, las muñecas sexuales, que si empezaron antes de la pandemia con un 10% de reclamación, ahora están en un 59% de reclamación, han aumentado temperatura corporal, silicona, sensorial, responde a cualquier tipo de sensor y, por supuesto, los modelos los puedes elaborar a tu medida, son como parte de las aplicaciones y se están trabajando además desde la petición completamente a la carta. Estamos trabajando en los planes de igualdad, superando el concepto de planes de igualdad en términos de medidas, sino estrategias de trabajo y de igualdad para alfabetizar no solo digitalmente, sino que la ciudadanía no quede tutelada ahora por unas corporaciones internacionales, digitales, que están volviendo a colocar a las mujeres como parte del problema. Simplemente os recomiendo una autora, Catherine O'Neill, una ingeniera, el pelo verde es fantástica. No viaja, todo debe ser por streaming. Cuando la invitan no va, porque nosotros queríamos invitarla, vamos, pero no viene, no viaja. Bueno. Armas de destrucción matemática. Ella descubrió durante el COVID que gracias a los algoritmos, cuando había que permitir la entrada a un hospital público de Nueva York, de Boston y de Pensilvania, el algoritmo
por raza y por género era clave para autorizar la entrada. Si como ciudadanas hemos participado en impugnar un concepto de ciudadanía que nos dejaba como el no merecimiento, apartándonos de fuera de la frontera, estamos ahora en condiciones de buscar plataformas de vindicación con ingenieras, con expertas en digitalización, para estar, y digo vigilar, en términos de denunciar cómo se trabajan todos estos tipos de preferencias en términos de oportunidades que están en empleo, que están con los diseños faciales para saber la edad que tienen o la edad que aparentas. ¿Estamos preparadas o no? Nada más. Muchas gracias. ¿Qué pasa con eso, Rosa? No. No te lo quites, que va a haber un poco de debate. Ahora abrimos, ¿verdad?, unos minutos de debate, ¿no? Sí. Sí. Dilo, Beatriz Jimeno quiere decir una cosita, pero yo estoy todo el rato diciéndole que por qué no esperas, porque igual te hacen alguna pregunta que va a ser al hilo de lo que... Y si no, tienes tus 2 minutos de gloria hoy, pase lo que pase. Como se me ha cerrado eso y he perdido la cabeza por un momento, pues había 2 cosas a ver si lo podemos que meter. las meto. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Ahora o nunca? Esto... Animaros, porque yo sé que las tarimas son... Entiendo. Buenos días. Bueno, como siempre, dar gracias a la presidenta Carmela por estas jornadas que nos hacen tanto bien y muchísima falta. Yo coincido totalmente con lo que dice Beatriz. Para mí es educacional. No es normal que en el siglo XXI una constitución como la nuestra, laica, en nuestros colegios públicos se dean 4 horas mensuales de clase de religión católica, cuando esas horas se podían utilizar perfectamente para enseñar a los niños desde los 6 años, que es cuando me parece que empiezan la clase de religión, los que optan, que son la mayoría, incomprensiblemente, que no se dediquen esas horas a todos estos temas que les vendrían también desde esa edad tan temprana. Me parece que esas son las políticas a las que hay que encaminarse y, por supuesto, ser valientes. No es normal que tengamos todos estos colegios concertados. Gracias. Bueno, dice que estoy de acuerdo, pero que eso tiene una solución difícil. Yo no creo tampoco que la educación lo solucionara todo, porque la educación reglada, no es hoy la principal, no es el sitio, la escuela principal donde los chavales se socializan, ¿no? O adquieren determinado, no sé, toda la parte del machismo viene por las redes, viene por los iguales, la familia, pero sí que es verdad que una educación pensada desde el punto de vista feminista, pensada con una reflexión importante que humanizara, o sea, que cuestionara, por ejemplo, pues el porno, la prostitución, las muñecas, o sea, que lo cuestionara, que les hiciera hablar, que les pusiera frente al modelo, frente a las chicas, donde las chicas, o sea, es decir, eso muy pensado sí podría ayudar y generar, bueno, por lo menos otro tipo de masculinidad o erosionar de alguna manera el machismo, pero no es fácil solucionar en España el problema de la educación concertada, lo sabemos todas y por ahora no va a ocurrir. 2 cositas nada más que antes se me quedaron pendientes. Una era, lo ha dicho luego Soledad, entonces solo digo una frase, y es que el tema de la inteligencia artificial me parece fundamental y que en el Instituto de las Mujeres hicimos unas jornadas sobre inteligencia artificial con perspectiva de género que está colgada en la web, donde vinieron especialistas y es importantísimo, no digo nada, si la queréis ver, ahí lo dicen todo ellas, sobre cómo está modificando cuestiones que creíamos superadas, vuelven, ¿no? Desde la admisión en empresas, los algoritmos eligen más hombres que mujeres y eso parece objetivo, no es objetivo.
Entonces, bueno, y la segunda era, respecto a lo que dije antes de la violencia, se me quedó pendiente que una de las cuestiones que creo que hay que introducir, no nuevas, pero con fuerza, en el tema de la violencia, para hacer esa reflexión y cambiar el foco, es el de la violencia institucional. O sea, es decir, tenemos... Sí, la violencia en las instituciones, la judicatura, los operadores judiciales, o sea, la violencia que las propias instituciones es inadmisible. Y eso sí, no voy a decir que tiene una solución política, pero una gran parte de la solución es política. Es decir, el uso permanente todavía del SAP, el desconocimiento del feminismo por parte de servicios sociales que tratan directamente con mujeres en algunos casos, nada de perspectiva de género o simplemente, como hemos visto en algunos juicios, la retirada de custodias a madres que denuncian maltratadores. El tema, eso sí lo he visto yo desde la Asamblea, terrible, de los abusos sexuales en la familia, casi un agujero negro, casi intocado también, y que cuando te metes dices, madre mía, lo que queda aquí. O sea, es decir, los abusos sexuales intrafamiliares, el incesto, el otro día me dijeron que ya no se decía incesto, bueno, el abuso sexual intrafamiliar su magnitud es enorme, como sabemos por otros sitios, como sabemos teóricamente, pero a la hora de denunciarlo, las madres que denuncian abuso sexual de los padres, las quitan la custodia a ellas. Esto pasa ahora constantemente. O sea, lo que ellas se llaman madres protectoras y que yo estoy trabajando, o sea, tú denuncias que tu padre está violando a tu hija, y entonces van y te quitan a ti la custodia. Eso pasa. Y los propios trabajadores sociales de los lugares donde ellas van a denunciar les dicen que no denuncien porque van a perder la custodia. Con lo cual, bueno, en fin, esa violencia institucional hay que abordarla de una manera totalmente a saco, ¿no? Y eso se puede hacer, eso sí, hay una... Es decir, ya me callo. ¿Se te ha ido? Sí, se me ha ido ahora. Ya. El Consejo General del Poder Judicial, del que se habla tanto por el tema del cambio, en sus estatutos, en lo que es su reglamento, pone que tiene capacidad sancionadora. Y el Consejo además tiene una comisión de igualdad. Y os digo que esa comisión, porque la conocemos, está siempre pidiendo esa... Ya lo pidió hace mucho tiempo con este tema, no solamente de abusos, sino además con sentencias que se planteaban. Pues bueno, recuerdo que me comentaba una persona de la comisión que había dicho un juez que no se puede violar en un Clio. ¿En un? En un Clio, un coche Clio pequeño, un coche Mercedes es más grande, parezco una vendedora, pero es así. Entonces, él tiene capacidad sancionadora, o sea, puede perfectamente pedir a esa sentencia, analizarla y pasarla por la comisión, no de igualdad, la comisión de garantías que tiene el Consejo General del Poder Judicial. No se hace. Y no se hace. Pues ¿qué? Es decir, una forma de ahogar las políticas es laissez-faire, no hacer nada. Que se vaya muriendo el caso. ¿No? Y hay que exigirle. Antes de dar... No sé si me funciona esto. Ahora sí. sí. Ahora sí. Antes de dar la palabra a Lidia, que te la doy ahora mismo, solamente decir, a propósito de lo que habéis dicho, hacer una observación. Después de que hay un gran estallido feminista, como ha ocurrido con la cuarta ola, siempre sobreviene una fuerte reacción masculina, una fuerte reacción patriarcal. Y la pregunta que nos hacemos las feministas siempre es quién está liderando esa reacción patriarcal. Yo creo que hoy quizá no se puede ver con suficiente distancia quién la está liderando, pero desde luego se vislumbra que la extrema derecha por una parte y el sistema de justicia por otra son quienes están liderando la reacción patriarcal. Lidia. Vale, cuando Beatriz hablaba de la importancia de transversalizar, que no olvidemos también la estrategia dual de focalizar. Y pongo un ejemplo claro, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar una estrategia de empleo y efectivamente, presupuesto, 3 medidas tendrían a lo mejor algo que ver con el empleo de las mujeres. ¿Cómo lo solventan? Con que todas las medidas van a ser transversales, van a tener en cuenta la perspectiva de género. Presupuesto asignado, 0 euros, porque ya está en todas las medidas. Entonces, cuidado con la trampa de la transversalidad, que es necesaria, pero también es tramposa desde el patriarcado. La transversalidad entendida como institucionalizar era como poner vigilantes de la playa. En fin, si tú tienes en un ministerio, el Ministerio de Ciencia, una unidad de igualdad, o tienes en el Ministerio de Interior una unidad de igualdad,
que te dice la propia responsable de la unidad de igualdad es que los policías que se dedican a violencia no ascienden como los policías que se dedican a otro tema, a delitos económicos. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene un policía para dedicarse a la violencia? ¿Que le toca? Porque no hay ningún problema con las mujeres policías en la medida que están muy interesadas. Es decir, que ahí la compensación, como lo tenemos, es la militancia afectiva, que lo tenemos, ¿eh? Estamos todo el día militando afectivamente. Ya nos podíamos hacer dieta emocional, pero bueno, esto es otro tema, la dieta emocional. Realmente, si no tiene ese incentivo, entonces ella ha detectado un problema que permite que quienes estamos en ese momento en cargos públicos podamos señalarlo como un problema. Es decir, si con el tema del Instituto, del Consejo General del Poder Judicial, decimos que el Poder Judicial, salen tacos ya, es que es impresionante, el Consejo General del Poder Judicial cumpla con su obligación. Tiene que actuar, como se dice, uno de los delitos de derecho internacional, no actúa con la debida diligencia. Eso es un delito de derecho internacional. Pues si no actúa con la debida diligencia, usted tiene que controlar esas sentencias o tiene que plantear por qué se ha tardado tanto en la reparación de la víctima de la manada. Ha tenido que ser una declaración. O tuvo que ser el Tribunal Supremo quien dijera, no, realmente hubo violación, no era abuso sexual, ¿no? Entonces, todos estos temas también suponen transversalidad y vigilantes de la playa, no difuminar. Es que las unidades de igualdad, que son imprescindibles, porque claro, tú puedes decir que se haga tal cosa, o sea, yo qué sé, Hacienda es lo típico, ¿no? O presupuestos, tal. Las unidades de igualdad, yo me encontré al llegar al instituto que son una gran idea, una igualdad, unidades que hay una persona en cada ministerio, pero en muchos casos me encontré con que no tienen, algunas, no tienen ni idea de feminismo, son un poco, las cogen la que pasa en algunos ministerios. Eso pasa en las universidades. O sea, no puedes coger, decir, la unidad de igualdad del Ministerio de Hacienda, y es una que como no tenía nada que hacer, pues la cogieron tú a la unidad de igualdad, porque es lo menos, yo qué sé, lo que menos importancia tiene, ¿no? Entonces, como tienes menos trabajo y no estás... Es que claro, eso no es una unidad de igualdad. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, o sea, que tienes razón, sí, hay que focalizar, pero claro, sin transversalización real, o sea, es muy difícil que las medidas... Es una estrategia. Hola, ¿qué tal? Yo quería haceros una pregunta. Ayer vi la noticia sobre Hola, ¿qué tal? Sobre los nuevos presupuestos generales del Estado, estamos hablando de políticas públicas, y en los resúmenes de toda la prensa, tantos millones se destinan a la lucha contra la violencia de género. Punto. No me he leído el presupuesto. La proporción me pareció pequeñísima y procede casi toda de fondos europeos, del sistema de compensación, ¿no? Entonces, el discurso, que es a lo que quería ir, el discurso de la lucha contra la violencia de género y el discurso de la concienciación y la sensibilización a través del mensaje "di no a la violencia de género", a mí me han hecho pensar mucho en lo que hablabais antes, alguna de las dos, y me vais a perdonar que no recuerdo cuál, sobre es que el 25, creo que fue Soledad, el 25 de noviembre y el 8 de marzo son las pantallas en las que nos colocamos. Yo creo que estamos, de verdad, cayendo en ese discurso también y en esas acciones a través de las propias ejecuciones de las políticas, cuando asignamos un montón de dinero a lanzar unas campañas que no dan ninguna información concreta, ni a mayores, ni educativa a la ciudadanía. Es decir, existe una percepción global de esto es algo que está mal, pero no lo sé identificar, no sé cómo actuar y no sé cómo prevenirlo en mi vida privada. No hablo de mí, ¿vale? Hablo en general. En mi vida privada, ni en la cotidianeidad, ni cómo llevar una vida a nivel social en la que yo pueda estar interviniendo como ciudadana, como ciudadano. Y esto creo que no se trata solo de una educación, como bien decías, Beatriz, centrada en los colegios ni en el sistema educativo académico, ¿no? Sino que más bien también habría que encontrar la manera de supervisar cómo nos comunicamos hacia la ciudadanía de una manera menos paternalista, más horizontal, más de igual a igual, en la que demos la oportunidad de aprender
sobre estos problemas que desde el feminismo se exponen muy bien, pero que si no vienen desde el feminismo, desde las instituciones, no están contados. Ahora, por favor, María José. Un segundito. Ahí. Y ya es la última palabra porque ya nos estamos pasando casi un cuarto de hora y contestáis juntas. Aportar a lo que comentabas, Rosa, de los aliados del patriarcado, ¿no? Y incluías al sector de la judicatura. Yo creo que la industria químico-farmacéutica es en este momento uno de los adalides de esa cosificación y de esa degradación con que se considera todo lo que tiene que ver con nosotras. Somos las nuevas cobayas de los grandes experimentos, ya lo fuimos cuando la reproducción, cuando el control de la natalidad, la violencia médica sigue sobre nosotras, la medicina en general. Carmen Valls, que la citó antes, Soledad, nos daría mucho para pensar, pero creo que la gran fuente de recursos y los objetivos, concretamente en temas reproductivos, de los que hablábamos antes, como los vientres de alquiler, o de la transexualidad y de todo lo que tiene que ver con tratamientos de repente que parece que son carísimos, pero posibles, cuando otros que también serían importantes y menos caros no son accesibles. Apuntarte que siempre hay algo con mucho dinero y con una necesidad de experimentación en la que nosotras en este momento somos el campo de batalla, en mi opinión. ¿Puedo? Lo que ha dicho la compañera pues no es una pregunta, era una reflexión con la que estoy de acuerdo, y con lo que has dicho tú, que estoy también de acuerdo, porque es una obviedad. Quería poner el foco en algo que el feminismo, y yo llevo años dando en la tabarra, pone poco el foco, y es la industria de los óvulos, no solo de los vientres. España es una potencia mundial en la donación, que no es donación, es compraventa de óvulos. Hace mucho que escribo sobre ello y que no me hacen mucho caso, ni siquiera en mis ámbitos. Pero creo que es muy importante porque es el comienzo, o sea, primero porque los óvulos, la manera de extraer óvulos es invasiva, es muy perniciosa, hay que tratar a las mujeres de una manera con muchos medicamentos, etcétera, una hiperestimulación ovárica, etcétera, y que es muy mala. Y yo creo que se está poniendo poco foco ahí. Sí, en su momento, la ley de reproducción asistida, sí, creo que es la de Felipe González, que luego ha sido reformada, sí, no ha puesto ahí nada el foco, sigue hablando de donación de óvulos cuando sabemos que es compraventa. Creo que hacía falta una modernización de la misma, y creo que en este momento somos el país que está sustentando todas las clínicas de reproducción asistida, también de vientres de alquiler, etcétera, España. Y creo que se ha puesto poco el foco. Creo que habría que ponerlo un poquito más. Yo quería hacer una reflexión, porque yo creo que tenemos delante dos agendas. Tenemos delante dos agendas y ambas se nos presentan como dos agendas feministas. Y una lo es y la otra no lo es. Y clarificar esto me parece que es fundamental. La agenda que es feminista, la agenda que no es feminista y que se articula alrededor de la regulación de la prostitución, de una buena parte de la ley trans, de los vientres de alquiler, de la venta de óvulos, etcétera, extrae su fuerza precisamente de la fuerte alianza que está oculta con lobbies económicos que tienen una característica. Una parte de ellos son lobbies económicos que se mueven dentro de los perfiles de las economías ilícitas, pero también, y esto sí que es relativamente nuevo, han aparecido lobbies que se mueven dentro del campo de la economía legal. Y es precisamente esta alianza la que proporciona visibilidad, la que proporciona cierta legitimidad y cierta normalidad a esa agenda que sabemos que no es feminista, pero que sin embargo está siendo exportada a la agenda feminista, que no tiene detrás a ningún grupo de poder, que no tiene detrás ninguna economía ilícita y que no tiene detrás ninguna economía que sea legal, que lo único que tiene son fuertes convicciones éticas, fuertes convicciones políticas
y una aspiración radical a transformar los cimientos patriarcales de la sociedad. Sí. Yo quería decirle una anotación. Igual que los periodistas y las periodistas estuvieron trabajando en el informe Greco, que es contra la corrupción política, en términos de toda la sociedad offshore, tendríamos la necesidad de generar unas plataformas, quiero decir, siempre con alianzas. Yo cada vez pienso que hay que tener alianzas con las expertas en inteligencia artificial, con alianzas para contabilizar ese tipo de ingentes cantidades de dinero que además están anunciadas en las estaciones, vamos, en las paradas de autobuses, donde todo se utiliza como una... O sea, los vientres de alquiler se interpretan como una técnica de reproducción asistida, simplemente, como una técnica de reproducción asistida. Y esa contabilización sí sería necesaria. Esa contabilización sí sería necesaria, porque de otra manera estamos suponiendo que la farmacología siempre se presenta desde el lado del placebo, desde el lado de la evitación del dolor en cualquiera de sus manifestaciones, del displacer. Y ahora se presenta del lado de la consecución de deseos. Fantástica, ¿eh? Es fantástico. O sea, una empresa que se dedica a generar felicidad y bienestar. Es fantástico. Contabilicemos lo que eso supone y llamémosle violencia. Bueno, compañeras y compañeros, esta mesa se termina con muchísima pena, pero vamos a tomar un café y vamos a seguir debatiendo en las mesas posteriores. Muchísimas gracias.
Estamos aquí na mesa de políticas públicas autonómicas. Non podo antes que comezar a darlle a palabra ás representantes públicas, agradecer moitísimo a Deputación de Pontevedra, a Carmela Silva, a Vitoria Alonso, a Lucía tamén, todo o traballo que estades facendo a prol da igualdade, e ademais que a igualdade, como decía a presidenta no seu discurso inicial, sexa a prioridade. Lamentablemente non estamos afeitas a que a igualdade, o feminismo, sexa unha prioridade nas institucións públicas e sempre se agradece. Xornadas como esta, como a que estamos vivindo hoxe, son moi necesarias e de verdade non teño máis que parabenizar ademais pola cantidade de referentes do feminismo que hoxe temos aquí e que mañán tamén teremos e das que podemos aprender tanto. Ben, temos nesta palestra a Izaskun Landaida, que é directora xeral do Emakunde, que é o Instituto Vasco da Muller, Nuria Varela Menéndez, que é a directora xeral de Igualdade do Goberno do Principado de Asturias, e Eva Istúriz García, que é a directora xerente do Instituto Navarro para a Igualdade. Imos comezar por Izaskun, é directora xeral do Emakunde desde 2013, máster da xente de Igualdade pola Universidade de Valencia, diplomada en Graduado Social pola Universidade do País Vasco, integrante da executiva da Asociación de Municipios Vascos e responsable de Igualdade, desde onde de 2007 a 2013 puxo en marcha dúas iniciativas das que me gustaría que falase, polo que representan, pola importancia que teñen e por ser pioneiras no seu ámbito, que serían o Berbinbidean, que é un programa de asesoramento de municipios para os municipios menores de 1000 habitantes que non teñen, que carecen de área de igualdade, un asunto ademais de importancia tendo en conta que mañá se conmemora o Día das Mulleres Rurais. E tamén puxestes en marcha a Basque Escola, que é un espazo de encontro para representantes públicas, para concelleiras e para alcaldesas. Tamén estaría ben que explicases ambos os proxectos. Integrante do Observatorio de Violencia de Xénero da Deputación Foral de Vizcaya entre 2007 e 2013, é membro da Asociación de Mulleres Rurais, que creo que tamén podes comentar un pouquiño, tendo en conta a conmemoración que se fai mañá. E, bueno, esta semana, tristemente, estivo Vitoria Gasteiz de actualidade o registrar máis un asasinato machista. Tes a palabra cando queiras, Izaskun. Boa tarde. Para Emakunde é un placer participar neste encontro. Grazas por la invitación. Efectivamente, es un placer participar hoy en este encuentro que nos permite, en este espacio poder reflexionar acerca de los retos de futuro y poder identificar entre todas posibles estrategias para dar respuesta a esos grandes retos. En este caso y en esta mesa hablaremos de las políticas de igualdad desde el ámbito municipal, pero estoy convencida de que a lo largo del encuentro todas iremos identificando diferentes claves y estrategias que nos servirán en nuestro quehacer diario. Por tanto, en primer lugar, quiero agradecer a la Diputación de Pontevedra, a su presidenta, a Carmela Silva, y también a Rosa Cobo, la persona que ha coordinado estas jornadas, y a todo el equipo que le ha acompañado, porque sin duda están haciendo que esto sea posible, y yo creo que hay que también ponerlo en valor y agradecerlo. En la parte que me corresponde en mi intervención voy a comenzar haciendo un repaso de nuestra experiencia, de lo que han supuesto las políticas de igualdad en Euskadi en estas últimas 3 décadas, cuáles han sido los mayores aciertos y logros, para después fijarme en los retos de futuro y continuar mostrándoles cuáles creo que pueden ser las palancas de cambio en las que debemos poner todas nuestras energías para lograr resultados realmente transformadores que den respuesta a esos retos identificados. Bien, el Instituto de la Mujer se creó en el año 1988. Es un organismo del Gobierno vasco que diseña, impulsa, asesora,
coordina y evalúa las políticas de igualdad en nuestro país y también sensibiliza a la sociedad, todo ello con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en Euskadi. El Instituto surgió como respuesta en gran medida a la demanda del movimiento feminista, y las personas que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a la importancia de contar con un movimiento feminista fuerte. A partir de ese momento, muchas mujeres feministas se incorporaron al ámbito institucional con el objetivo precisamente de trasladar sus demandas a las políticas públicas, de introducir la igualdad en las agendas políticas. Y en este sentido, me gustaría destacar la importancia que para los institutos de la mujer, para las entidades públicas que nos dedicamos a la igualdad, ha tenido y tiene contar con un movimiento feminista fuerte, y la importancia también de, sabiendo cada cuál es nuestra posición, respetándola, tratar de entender siempre y tener siempre una relación lo más directa posible y fluida, ¿no? Desde la entrada del feminismo en las instituciones, pues han ocurrido muchas cosas, se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho, y yo diría que entre los logros, no solo de Emakunde, sino de todos los institutos de la mujer que hay a lo largo del Estado, uno de los más importantes ha sido ayudar a la sociedad a ver bueno, pues dónde está la desigualdad, ¿no? A detectarla y a mostrarle los beneficios de una nueva manera de organizar que sin duda beneficia a todas las personas y da respuesta a las necesidades de todas las personas que componen esta sociedad. En estos 33 años de trabajo de Emakunde, el Instituto se ha centrado en hacer políticas públicas en el ámbito de la igualdad dirigidas a dar respuesta a la situación de desigualdad estructural que sufren las mujeres con respecto a los hombres, porque este es el objetivo específico de las políticas de igualdad. Y como toda política pública, pues hemos trabajado tratando de procurar cambios y transformaciones que impulsen el bienestar de toda la sociedad. Y en este empeño, durante todos estos años, ha sido el presidente del Gobierno vasco, el Lehendakari, quien ha presidido el Consejo de Dirección de Emakunde, y también es quien preside la Comisión de Coordinación Interdepartamental que aglutina los diferentes departamentos de Gobierno. En este objetivo de la transversalización de las políticas de igualdad es clave este órgano de coordinación. También hemos impulsado planes para la igualdad de mujeres y hombres, unos planes estratégicos del Gobierno en cada una de las legislaturas, un instrumento que consideramos que es fundamental para posibilitar una intervención pública en esta materia que sea coordinada entre los diferentes niveles administrativos. Al igual que aquí, nosotros también tenemos el Gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos, pues para posibilitar esa labor coordinada a favor de la igualdad, pues estos planes para la igualdad son nuestro faro, son quienes marcan la hoja de ruta para hacer pues políticas públicas que sean coherentes, eficientes y eficaces. Nos hemos empeñado también en fortalecer las estructuras que trabajan a favor de la igualdad en las administraciones, en crear redes de trabajo, órganos de coordinación, como alguno de a los que he hecho referencia, en impulsar la proliferación también de ámbitos privados que estén cada vez más comprometidos con la igualdad, en tejer redes entre mujeres, entre las asociaciones, en crear y formar a las personas para que sean capaces de impulsar las políticas de igualdad. Es clave la formación. Creo que es estratégico lo que señalaba al inicio, que sea el Lehendakari quien presida este Consejo de Dirección de Emakunde desde el año 1988, como también creo que es estratégico que presida esa comisión interdepartamental que aglutina los diferentes departamentos de Gobierno que tienen que dar respuesta a sus obligaciones en materia de igualdad. Y, por supuesto, ha sido clave el trabajo de quienes durante todos estos años han impulsado Emakunde y las profesionales que lo han integrado, porque pues gracias a estas personas, gracias a todas las personas que en nuestra comunidad trabajan a favor de la igualdad, pues Euskadi ha sido y es considerada como una referente en el desarrollo de las políticas de igualdad, incluidas las relativas a la prevención y eliminación de violencia contra las mujeres,
Y prueba de ello es que dichas prácticas o políticas son consideradas buenas prácticas que suscitan interés tanto a nivel internacional como en otros países y regiones. No obstante, tenemos clarísimo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos muchísimo por hacer. La realidad, desgraciadamente, lo evidencia cada día, por lo que, como digo, nos esforzamos para dar respuesta a ese objetivo de que realmente en nuestro país consigamos la igualdad real y efectiva. Bien, estas políticas se han sustentado, entre otros cimientos, en un marco legal sólido. En nuestro caso, la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres supuso, además de que ha sido una ley cuya implementación ha sido galardonada a nivel internacional por Naciones Unidas, supuso un antes y un después de las políticas vascas de igualdad, porque ha posibilitado, entre otras muchas cuestiones, algo que se comentaba al inicio, que para hacer políticas públicas se necesita presupuesto, se necesita personal, ¿no? Supuso la aprobación de la Ley Vasca para la Igualdad un incremento importante en cuanto a recursos económicos, técnicos y humanos para el avance hacia la igualdad y la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. Y gracias a esta ley, al trabajo de muchísimas personas, instituciones, asociaciones y entidades, la sociedad vasca, yo diría que ha ido dando pasos firmes hacia el blindaje de las políticas de igualdad y hacia la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Además, en virtud del sistema de evaluación que la propia ley prevé, sabemos que ésta ha posibilitado un importante incremento de las estructuras especializadas para el impulso de la igualdad en las instituciones públicas. Ha posibilitado también un incremento del personal del Gobierno vasco y de las demás instituciones dedicadas a igualdad. Ha permitido un aumento de las estructuras para la coordinación y la cooperación interinstitucional y un significativo aumento también de los planes de igualdad en todas las instituciones. Yo diría que ha servido para consolidar la arquitectura institucional de la igualdad que, bajo mi punto de vista, es fundamental. Bueno, entre otros logros de esta ley están la sistematización de las evaluaciones de impacto de género, la inclusión de cláusulas de igualdad o la creación de herramientas para mejorar la protección y el bienestar de las mujeres víctimas. Bien, los avances en materia de igualdad en las últimas décadas en nuestro país han sido incontestables y yo diría que hay que ponerlos en valor. ¿Y por qué? Porque no se han producido de manera natural. Los avances se han producido gracias al compromiso, la implicación y el trabajo de muchísimas personas desde diferentes ámbitos. Pero dicho esto, todas sabemos que los retos son todavía muchos, son aún muchos. Debemos seguir trabajando, se comentaba anteriormente, en la transversalización de las políticas de igualdad, en la educación como instrumento más efectivo para el cambio de valores, en la disminución de la feminización de la pobreza, en el empoderamiento de las mujeres, en la construcción de una sociedad que visibilice, valore y reparta los cuidados, en la implicación de los hombres a favor de la igualdad, en la igualdad o en la construcción de vidas libres de violencia contra las mujeres. Pero después entraré en esos retos. Bien, hay que destacar que la Ley para la Igualdad Vasca, como he dicho antes, fue una ley pionera, entre otras razones porque a través del mismo marco normativo se daba respuesta a dos cuestiones que son inseparables. Está, por un lado, el trabajo para corregir las desigualdades y la violencia contra las mujeres. Son dos cuestiones que no se pueden separar. Y esta ley lo que hace es ubicar claramente la erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de las políticas de igualdad. Esto supuso un acierto en el año 2005 y se ha convertido además en seña de identidad de nuestras políticas de igualdad, que ahora además se encuentran en otro momento que es clave. Este mismo año el Parlamento va a aprobar la modificación de la Ley para la Igualdad y al igual que en el año 2005 la ley supuso un antes y un después, pues también creemos que esta modificación va a suponer también un salto cualitativo en las políticas de igualdad. Esta modificación tiene dos grandes objetivos. Uno sería reforzar las políticas de igualdad y contra la violencia machista hacia las mujeres, de manera que se posibilite un gran pacto de país por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Y dos, sería adaptar nuestra normativa al nuevo contexto normativo y social.
Nos encontramos en un nuevo contexto normativo y programático a nivel internacional. Tenemos ahí el Convenio de Estambul, que entró en vigor en el Estado español en el 2014, y para garantizar su aplicación es necesario que adecuemos nuestra normativa. Por otro lado, destaca también la aprobación en el año 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que, entre otras cuestiones, lo que plantea a todos los países es el reto de eliminar para el año 2030 todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Otro hito es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, que plantea compromisos y medidas concretas para mejorar la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres. Bueno, también recientemente se han introducido cambios significativos en el ámbito de la igualdad en el mundo laboral, todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad, su registro y la igualdad retributiva. Y tampoco debemos obviar la Estrategia para la Igualdad 2025 aprobada por la Comisión Europea, que apunta precisamente a acciones concretas dirigidas a la igualdad salarial, a la conciliación de la vida familiar y laboral, a la participación de las mujeres en los puestos de decisión o la violencia contra las mujeres. El Convenio de Estambul, al que hacía referencia, insta a legislar reafirmando el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres, cosa que, como he señalado anteriormente, bueno, pues ya hicimos en el año 2005, donde a través del mismo marco normativo, de un único marco normativo, se daba respuesta al trabajo para corregir las desigualdades y la violencia contra las mujeres. Y la modificación de la Ley para la Igualdad, a la que he hecho referencia, lo que hace es reforzar este vínculo. Sitúa la violencia contra las mujeres como una expresión, la más grave, de la desigualdad de mujeres y hombres. Y este es uno de los grandes desafíos de esta modificación, que es garantizar esa visión compartida sobre la ubicación de la violencia contra las mujeres dentro del problema sistémico y universal de la desigualdad de mujeres y hombres. Y creo que esta es una cuestión en la que debemos insistir. En este contexto, no olvidamos a la ciudadanía, no podemos olvidarla. Ha hecho importantes aportaciones a esta modificación. La modificación de la ley es el resultado de un proceso participativo amplio que ha recibido más de 400 aportaciones, tanto de la sociedad civil como de las instituciones. Se han abierto canales directos de comunicación con la ciudadanía para que pudiera hacer sus aportaciones. Se han realizado sesiones abiertas a la ciudadanía en los 3 territorios. Bueno, se han hecho presentaciones específicas. Está claro que tenemos que tener en cuenta a la ciudadanía. Tenemos que saber que estamos además ante una ciudadanía cada vez más sensibilizada con la igualdad, cada vez más demandante de medidas a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. La sociedad lo que nos reclama es que sigamos avanzando. Y en este sentido entendemos que esta modificación de nuestra Ley Vasca para la Igualdad representa una oportunidad excelente para adaptar una ley dirigida a seguir incorporando la perspectiva de género en las políticas públicas. Es una oportunidad excelente para dar respuesta al clamor social, que nos sigue recordando que, a pesar de los avances que han sido muchos, la desigualdad por razón de sexo está presente aún en todos los ámbitos de la vida. Es decir, que queda muchísimo por hacer y que cada vez la ciudadanía exige más, y una prueba de ello, bueno, pues son las multitudinarias movilizaciones promovidas desde el feminismo en los últimos tiempos para reclamar un mayor compromiso institucional y social a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. Perdona, ¿me puedo igual quitar el...? Mientras hablo, ¿no? Pues me voy a quitar porque me estoy ahogando. Sí, de feito, sí, que Rosetta se mellora agua. Gracias. Bueno, en este sentido, esta modificación, bueno, pues al igual que sucedió en el año 2005, lo que prevé es el refuerzo de los recursos económicos, humanos y técnicos, refuerza también el enfoque de género y de derechos humanos, establece medidas para la implantación generalizada en todo el sector público institucional vasco de elementos que son claves para el avance de las políticas de igualdad, como son los planes, como son los servicios especializados, como es la formación o el fomento de la representación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones o las medidas para promover la igualdad en la normativa, en las subvenciones públicas o en la contratación. Impulsa también la formación en igualdad de todo el personal de la Administración, ya que prevé una formación tanto básica como después avanzada. Refuerza el trabajo en coeducación en las aulas, que es
clave, es fundamental. Dota de mayor protección a niñas y niños y adolescentes frente a la violencia machista, amplía el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia, afronta la mejora de los sistemas de detección temprana, sitúa en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas, su empoderamiento y garantiza su atención integral. También está incorporado el reconocimiento a la reparación de las víctimas e integra también un enfoque interseccional. Pero bueno, estos son, a modo de pinceladas, algunas de las mejoras que plantea esta modificación de la Ley para la Igualdad, que sin duda, al menos esa esperanza tenemos, será uno de los cimientos en los que se van a apoyar las políticas de igualdad en nuestro territorio en el futuro. Y precisamente creo que este es un buen momento para identificar retos y ámbitos estratégicos. Bien, el objetivo de cualquier política pública es ser transformadora, también el de las políticas públicas de igualdad, unas políticas públicas que, como decía al inicio, tienen el objetivo específico de dar respuesta de corregir la situación de desigualdad estructural que sufren las mujeres con respecto a los hombres. Lamentablemente, la desigualdad afecta a todos los ámbitos de la vida, pero en este momento, y bajo mi punto de vista, es primordial priorizar la identificación de ámbitos de trabajo estratégicos a los que poder dar un mayor impulso en los próximos años. Y en este sentido, pues propongo identificar lo que llamaré palancas de cambio, palancas que por su carácter estratégico pueden resultar transformadoras hacia una sociedad igualitaria. Y en este sentido me he propuesto señalar cinco palancas de cambio que iré señalando una por una. Una de las palancas sería la de visibilizar, valorar y repartir los cuidados, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres y hombres, entre instituciones y la sociedad, para avanzar en la sostenibilidad de la vida. Esta es una palanca, yo considero, clave para avanzar hacia un sistema que realmente contribuya a sostener la vida, para que dé respuestas a las demandas que hay en este ámbito y para que deje de convertirse en generador de desigualdad. Es necesario ver la realidad de los cuidados, que a pesar de ser imprescindibles para sobrevivir, para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de la sociedad, son en muchos casos invisibles, y es necesario también que se valoren y se repartan equitativamente. La situación generada por la COVID-19 pues ha evidenciado esto de manera clara, ha evidenciado más que nunca la importancia fundamental de las labores de cuidado para el sostenimiento de la vida, pero también ha evidenciado que se trata de labores fuertemente feminizadas y no suficientemente valoradas en nuestra sociedad. Bien, una segunda palanca tiene que ver o está relacionada con el empoderamiento de las mujeres y con aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral en condiciones dignas, en aras a garantizar la autonomía económica de las mujeres a lo largo de toda su vida, con lo que ello supone de empoderamiento y autonomía en sus vidas, con lo que ello supone de capacidad para decidir, con lo que ello supone de hacer frente a la feminización de la pobreza. Bien, otra palanca importante sería la coeducación. A través de la coeducación que lleguemos a la sistematización de la enseñanza de la igualdad en el ámbito educativo. Desde Emakunde llevamos trabajando desde hace 15 años en el programa coeducativo NAICO, pero es necesario que esta sistematización se dé una sistematización de la enseñanza de la igualdad en el ámbito educativo, porque si no enseñamos igualdad, nuestra juventud, que es el futuro, lo que acaba aprendiendo es desigualdad. Y yo diría que hoy, más que nunca, es necesaria la coeducación, programas coeducativos que ayuden a interiorizar desde edades muy tempranas que las relaciones entre las personas tienen que estar basadas en el respeto, en la autonomía, en la libertad, en la igualdad, y esto debe incluirse en el sistema educativo de una manera formal y sistemática. La cuarta palanca, bajo mi punto de vista, sería conseguir el compromiso de los hombres en la igualdad, allá donde estén. Necesitamos la implicación real y efectiva de los hombres, la implicación de los hombres como complemento al necesario empoderamiento de las mujeres. Tal y como el feminismo viene proclamando desde Beijing,
Sin empoderamiento de las mujeres no hay igualdad, eso lo tenemos clarísimo, pero también en Beijing se dijo que era necesaria la implicación de los hombres. La implicación y el compromiso de los hombres como palanca de cambio también para la igualdad. Y una palanca de cambio esencial sería la implicación de toda la ciudadanía en la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres como expresión más brutal de la desigualdad aún existente, una violencia que nos exige actuar en el corto plazo, con las luces cortas que se mencionaba antes, por supuesto, para dar respuesta a esas necesidades inmediatas detectadas, y con las que tenemos que dar respuesta a la atención y a la seguridad de las mujeres víctimas, pero sin olvidar el trabajo a largo plazo, es decir, poner las luces largas, el trabajo en el origen de esa violencia, que es la falta de igualdad, ¿no? Como hemos señalado anteriormente. Bueno, para enumerar estas palancas he utilizado diferentes carteles de campañas que hemos hecho en Emakunde que me parecía que se podían ajustar un poco al mensaje que quería trasladar, ¿no? Teniendo en cuenta estas palancas y estos ámbitos clave que he mencionado, que es avanzar hacia un sistema que contribuya al sostenimiento de la vida, el garantizar la autonomía económica de las mujeres, el sistematizar la educación en igualdad, la implicación de los hombres o la implicación de toda la ciudadanía para construir una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres, ahora estaría en identificar qué estrategias ponemos en marcha para alcanzar estos retos o para avanzar, ¿no? con estas palancas. Como he comentado, en las últimas décadas se han dado pasos importantes. Este es también un cartel de una de las campañas que hicimos en un 8 de marzo, evitemos los pasos atrás. Bien, como digo, en las últimas décadas se han dado pasos importantes hacia la igualdad. Ello no impide que siempre tengamos que estar alertas, porque los derechos que se van conquistando también pueden verse en peligro, y eso lo estamos viendo, ¿no? Advertir sobre el peligro de retroceso no significa necesariamente que creamos que la sociedad vaya hacia atrás. Constatamos que la sociedad en su conjunto está, como he comentado anteriormente, más concienciada. Las evaluaciones así lo evidencian. Cada vez detecta mejor la discriminación, cada vez denuncia más y es más activa contra la violencia hacia las mujeres. Pero sí creemos que al mismo tiempo es necesario recordar que la inercia que amenaza a la igualdad es poderosa, que son muchísimos siglos de creencias que han infravalorado a las mujeres, la expropiación de los saberes a la que muchas veces hace referencia a Soledad, de valores que precisamente lo que han permitido son la desigualdad y la discriminación, y que en este momento tenemos razones para estar alerta con el auge de la ultraderecha y con su entrada en los parlamentos. Se están abriendo debates que creíamos ya superados. Se están cuestionando avances en los derechos de las mujeres que estaban consensuados y para los que había unidad de acción. La llegada de Vox a los parlamentos y las instituciones, por ejemplo, además de romper ese consenso en relación a la violencia contra las mujeres, negando incluso la existencia de la violencia machista contra las mujeres, lo que está haciendo es escorar hacia posiciones más conservadoras y preocupantes a otros partidos, ¿no? Quizá el problema no sea tanto la entrada de la ultraderecha en los parlamentos como la imitación o la compra de esos discursos, la ultraderechización que ello ha provocado en otros partidos del arco parlamentario, y todas sabemos qué efectos tienen estos movimientos en la igualdad. Por lo tanto, yo diría que hay que estar alertas ante esta realidad. Necesitamos, por tanto, políticas públicas potentes, necesitamos institutos de igualdad potentes, y entiendo que la única forma de hacer frente a esta realidad es hacerlo desde la unidad, desde las alianzas y los pactos estratégicos. Esta es la campaña del 8 de marzo, ¿no? Que utilizamos, sin cadena se encadena, todas las mujeres unidas para conseguir
alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Cada uno, cada una, desde nuestro ámbito de influencia y desde nuestro papel, me da igual, en la calle, en las asociaciones, en las instituciones, en casas, en nuestras casas, debemos generar y apoyar grandes pactos y consensos. Y en este marco, impulsar también, como digo, los pactos entre mujeres, ¿no? La sororidad. Ese pacto entre mujeres sería el ejemplo práctico de la sororidad de la que tanto hablamos. El feminismo yo creo que necesita aprovechar todas las grietas que se puedan dar en el sistema para intentar transformarlo. Esta transformación exige acciones y posturas que cuestionen el sistema, pero también acciones dentro del propio sistema. Necesitamos llegar, bajo mi punto de vista, a una agenda común, el movimiento feminista, las asociaciones, agentes sociales, ciudadanía, instituciones, para que cada cual desde nuestro ámbito y desde el respeto, pero con los instrumentos que tenemos cada cual a nuestro alcance, pues demos pasos hacia esos objetivos consensuados, porque quienes están en contra no tardan ni un segundo en unirse. Y en este camino, desde las instituciones, creo que debemos revisar constantemente lo que hacemos para poder repensar los modelos de intervención, estrategias y propuestas que estamos haciendo desde las políticas públicas de igualdad. Y creo que una de las claves en lo que se refiere a nuestro papel está precisamente en cuestionar el sistema desde el sistema y abrir grietas que nos ayuden a transformarlo. No podemos estar esperando a que el sistema cambie. Trabajamos por otro tipo de sistema, es cierto, pero al mismo tiempo, como digo, y por otro tipo de sistema, además que es el que anhelamos, pero al mismo tiempo lo que sucede es que las necesidades de las mujeres están ahí, sus preocupaciones, sus demandas están ahí, hoy y ahora, y son las que nos piden que actuemos, ¿no? Entonces, ocurre esto con la igualdad, ocurre con la violencia contra las mujeres, ocurre con los grandes problemas estructurales, como pueden ser el cambio climático o la pobreza. Se necesitan cambios a nivel individual, organizacional, social, cambios a nivel legal, culturales, económicos, políticos, casi nada, ¿no? Para ayudar a la sociedad y al planeta a prosperar, porque, en definitiva, estamos hablando del necesario cambio de valores. En este sentido, creo que tenemos que hablar de igualdad en términos de innovación social entendida como las soluciones que cambian profundamente el sistema social que se nos ha dado, tratando de no dejar a nadie atrás. Quizá no con este nombre, pero lo cierto es que la innovación social no es algo nuevo para las mujeres y para el feminismo. Creo que desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres y desde espacios más individuales protagonizados también por mujeres, se ha apostado insistentemente durante la historia por la innovación social, por una sociedad diferente, empezando por esas madres y abuelas que se han convertido en auténticos agentes de empoderamiento de sus hijas y nietas, a las que han educado en la necesidad de formarse, en la importancia de tener una autonomía económica y pasando por las mujeres que se han organizado en la historia en defensa de sus derechos. Ellas nos abrieron el camino innovando constantemente y nosotras creo que debemos seguir esa cadena. Debemos seguir innovando sin perder de vista lo conseguido hasta ahora. Construir ese futuro que anhelamos tiene mucho que ver con el pasado. El trabajo por la igualdad no nace de cero, también se ha comentado previamente, existe una genealogía feminista y un compromiso de muchas personas y agentes sociales que se han encargado de mantener en el tiempo su reivindicación y que se han encargado de innovar y de transformar esta sociedad paso a paso. Debemos mantener este compromiso de impulsar esa transformación y la única manera es siendo muy conscientes de que este es un trabajo en equipo, un trabajo colectivo y, por supuesto, que este trabajo va a ser beneficioso para toda la sociedad. Moitas grazas, muchas gracias. Moitas grazas, Izaskun, ademais por adaptarte tamén ao horario marcado. Ten agora a palabra Nuria Varela Menéndez, directora xeral de Igualdade do Principado de Asturias desde 2019, é máster en Estudos Interdisciplinares de Xénero, máster en Xénero e Políticas de Igualdade, licenciada en Ciencias de Información pola Universidade Complutense,
doutorada en Dereito Económico Local cunha tese coa que recibiu a cualificación de cum laude sobre a violencia contra as mulleres. E tamén docente en programas de posgrao en Comunicación e Políticas de Igualdade, Feminismo e Violencia de Xénero, colaboradora honorífica do Instituto Universitario de Investigacións Feministas da Universidade Complutense. Foi a primeira doutora no gabinete do Ministerio de Igualdade en 2008 e é autora dunha inxente cantidade de libros moi necesarios para o feminismo, como Íbamos a ser reinas, mentiras e complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres, Feminismo para principiantes, La voz ignorada, Anora antes e El fin de la impunidad. A primeira muller coa que se visibilizou nos medios de comunicación o que é o feminicidio. Quería que nos comentases un pouquiño cales son os puntos fortes da Dirección Xeral de Igualdade no Principado de Asturias, un goberno que ademais ven de suscribir, eu creo que é un acordo importante cos medios de comunicación, é moi recente, non? No que a través do cal impedides que se coñeza o nome, a identificación das víctimas de violencia sexual, de agresións sexuais. Quería tamén, se poderías falarnos un pouquiño do terceiro plano estratégico que vides de facer, tendo en conta ademais o contexto da crise provocada pola COVID. Eu creo que tamén ten importancia dicir que está orzado con sobre 13 millóns de euros, non? Este plan estratégico 2020-2023, porque creo que é importante, tamén comentaba antes Beatriz Jimeno, non só o corpo legislativo, non só o papel, porque o papel aguanta o todo, sino tamén dotar esas políticas de financiamento, de recursos necesarios para poder levar a cabo esas actuacións. E entre os 19 obxectivos estratégicos dese plan, chamou a atención que tamén ven incorporado o concepto, todo o que ten a ver coas mulleres rurais. E despois tamén me interesaba un pouquiño coñecer, que estou aquí pedíndoche moitísimas cuestións, unha reflexión que tamén se fixo na mesa anterior a esta, sobre o feito de que as políticas de igualdade non son políticas sociais, non deben identificarse como políticas sociais. Creo que é algo sobre o que tes reflexionado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas. No sé si voy a poder contestarlo todo, pero lo primero que quería decir era dar las gracias a la presidenta Carmela Silva por invitarme a esta mesa, y a Rosa Cobo, por supuesto, queridísima, y pedir disculpas por la mala calidad de la voz. Llevo con problemas de voz casi un año, y para alguien que ha escrito tanto sobre el silencio patriarcal, ¿no? Como el silencio como el mandato patriarcal por excelencia, y también sobre la importancia que tiene la cuarta ola, además de todo lo que ha señalado Rosa Cobo, la ruptura del silencio. Imaginaréis que tenga hasta un puntito de emoción de empezar a recuperar mi propia voz. Pues ya lo siento, es la primera vez que me pasa lo de emocionarme. Pero bueno, esto de hacerse mayores también te empodera y te hace un poco más libre. Estoy también muy agradecida de compartir la mesa con Eva y con Izaskun, que son compañeras también tremendamente queridas y además maestras. Es obvio que Emakunde es un referente de las políticas autonómicas de igualdad, y para Asturias, Navarra también. Es un territorio muy parecido. Ayer bromeábamos sobre el eje cantábrico-atlántico que vamos a hacer. Aparte de que Rosa se ha comprometido a seguir con esto de las políticas de igualdad, nosotras vamos a seguir con este eje que nos ha gustado mucho y que pensamos que da muchos frutos. Bueno, la primera noticia es que, aparte de que comparto todas las reflexiones que ha hecho Izaskun, la primera noticia buena
es que los organismos de igualdad autonómicos sí hablamos mucho, sí trabajamos mucho conjuntamente y sí reflexionamos mucho juntas. Y yo creo que ese proceso de aprendizaje es estupendo, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Aunque para arrancar creo que no hay mejor frase que aquella de Gloria Steinem cuando decía que la verdad os hará libres, pero antes os va a cabrear mucho. Entonces, bueno, voy a ello. No pensaba hablar mucho de Asturias, pero bueno, lo dejo para el final y lo cuento, ¿vale? Pero sí quería hacer hincapié sobre esa última pregunta, la diferencia entre políticas de igualdad y políticas sociales. En teoría, las políticas de igualdad es el conjunto de leyes y medidas que desarrollan los artículos 9 y 14 de la Constitución, que consagran el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Obligación reforzada por el mandato de la Unión Europea, que considera la igualdad un principio fundamental y por lo tanto exige a todos sus miembros que integran el desarrollo de la igualdad en todas sus políticas y acciones. En principio es una definición muy aburrida pero muy clarita, ¿no? No debería dejar lugar a ninguna duda. Bueno, pues sin embargo, hasta esta misma definición está muy cuestionada y deja lugar a muchas dudas. ¿Por qué? Antes Rosa Cobo preguntaba que quién estaba liderando la reacción patriarcal y se señalaban dos ámbitos muy importantes. Uno que también ha subrayado Izaskun, obviamente, la extrema derecha y cómo impregna toda la lectura y todos los análisis políticos, y otro el sistema judicial. A mí me gustaría destacar un tercer ámbito que me parece extremadamente relevante, y es la universidad. Para mí es el gran pozo negro, tanto por acción como por inacción. Soledad Murillo señalaba el vacío increíble ya a estas alturas del partido, ¿no?, de que la UNESCO aún no tenga el ámbito de estudios. Lo mismo podemos decir sobre la NECA, sobre el Ministerio de Universidad y sobre nuestros queridísimos rectores, con la excepción de las poquísimas rectoras. Aún no tenemos el ámbito de conocimiento de estudios feministas y eso lo impregna absolutamente todo, porque nos hace ir siempre por detrás. Cuando ahora se señalaban todos los retos, cuando Soledad hacía hincapié en la importancia que tiene la inteligencia artificial, la robotización, todo lo que hemos trabajado en los organismos de igualdad, de innovación social, todo esto, ¿qué significa? Que vamos por detrás, siempre vamos por detrás, porque la igualdad aún es absolutamente ciega al conocimiento de toda la larga, Rosa también lo señalaba, tradición, potentísima tradición intelectual feminista. ¿Eso además qué significa? Pues que nuestros interventores y nuestras interventoras no saben nada de políticas de igualdad, pero tampoco lo saben los abogados y las abogadas del Estado, y tampoco lo saben las jefas de servicio. Es más, incluso nuestras propias trabajadoras de muchos organismos de igualdad tampoco saben de igualdad, porque como se ha señalado suficientemente, ni siquiera tenemos a las agentes de igualdad normalizadas en su actividad profesional. Es más, y tengo que decirlo, acaba de salir el plan corresponsable, que supone bastante dinero para hacer políticas de corresponsabilidad, en teoría, en las comunidades autónomas, donde lo que se nos pide es que contratemos cuidadoras. En ningún caso está contemplado, de ninguna manera, que podamos contratar agentes de igualdad, por ejemplo, para hacer ese modelo que a mí tanto me gusta y que algún día conseguiré implantar en Asturias, que Eva ya tiene, de los pactos locales por la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, seguimos haciendo
muchísimas políticas. En el caso de la corresponsabilidad, que a todas nos preocupa, realmente hacemos políticas de sustitución, pero no hacemos políticas de igualdad. En general, nuestro mandato frente al que estamos rebelándonos con toda nuestra fuerza es para hacer políticas de igualdad, que como os leí al principio, parece que es una cosa muy clara, cuando realmente casi todo lo que hacemos son políticas sociales. Digo casi porque nos enfrentamos a ellas, pero con escaso éxito. Para mí, el ejemplo más obvio son las políticas contra la violencia de género. Aquí no hace falta haceros spoiler, porque los datos los conocemos todas. Los datos son malos, los indicadores son malos, y obviamente tenemos asesinatos, tenemos muchísima violencia, y sobre todo cada día tenemos más brecha entre la violencia que sufrimos y la violencia denunciada, ¿no? Que es otra de nuestras grandes preocupaciones. Porque, bueno, pues prácticamente yo creo que es el ejemplo paradigmático, porque sabemos, todas las que estamos aquí, que definimos la violencia de género como la máxima ejercicio de desigualdad entre mujeres y hombres. La violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, todo el sistema, o prácticamente todo el sistema que enfrenta la violencia de género, Izaskun también lo ha subrayado, es una política asistencial. Estamos al final del proceso, poniendo los últimos cuidados del proceso y además asistiendo a las mujeres víctimas, hablando de cosas, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho, como recursos habitacionales para mujeres víctimas de género, como si las víctimas fuesen pobres. Claro que hay muchas mujeres víctimas de violencia con muy pocos recursos, pero no por ser víctimas de violencia. Lo que necesitan las mujeres víctimas de violencia de género son recursos vitales, los recursos habitacionales, son que generemos todos los instrumentos, los compartamos y los podamos ofrecer desde las políticas públicas para que ellas retomen las riendas de su vida. Para algunas será fundamental una vivienda, pero para otras no. Es por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido en el estudio que ha hecho María Durán, que vendrá luego en Baleares sobre prostitución y trata, que prácticamente es el único que tenemos, porque también aún nos faltan muchos datos. Nos dice algo que intuíamos, pero el estudio nos lo marca con mucha solvencia, que las víctimas de trata y prostitución no todas necesitan capacitación profesional. Es más, ni siquiera todas necesitan estudios. Muchas lo que necesitan es que, ¿cómo se llama?, convalidemos esos estudios que ellas tienen en sus países de origen con nuestro sistema. Entonces, ni todas las mujeres víctimas son pobres, ni todas las mujeres víctimas necesitan itinerarios profesionales, ni todas las mujeres víctimas necesitan siquiera formación. Esa para mí es una de las grandes desviaciones del sistema cuando decimos que hemos pasado de políticas públicas de igualdad a políticas asistenciales, políticas sociales para enfrentar problemas de desigualdad entre mujeres y hombres. Por eso le doy tanta importancia a la universidad y por eso me parece fundamental que empecemos a señalar estos lugares extremadamente cómplices con desigualdad. ¿Por qué? Bueno, pues siguiendo lo que señalaba Izaskun, porque ahora estamos muy preocupadas con el retroceso, con el posible retroceso en políticas de igualdad, y yo también me preocupa mucho la falta de consolidación, esa sensación de estar siempre empezando. Cuando hablaban del primer ministerio de 2008, fijaos lo que he llovido. Yo cuando he llegado ahora a Asturias, pues hay cosas que están peor, no os voy a engañar. Hay cosas en las que hemos avanzado mucho, pero hay cosas que no. Y hay cosas incluso en las que estamos peor. ¿Por qué? Porque hay cosas muy difíciles de consolidar. Y hay cosas a las que hemos llegado muy tarde. Por ejemplo, por hablar un poco de Asturias y de lo que estamos haciendo. Yo he intentado, como señalaba Rosa Cobo, recoger
los anhelos del movimiento feminista, y uno de ellos es la violencia sexual, que les preocupa a las mujeres ahora mismo. Nos preocupa mucho la violencia, y en concreto la violencia sexual. Y por eso una de las primeras acciones ha sido hacer un centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales, porque en Asturias no teníamos una respuesta pública, desde lo público, a la violencia fuera del ámbito de la pareja. Bueno, pues a la hora de poner en marcha este recurso empiezan las primeras dudas y las primeras dificultades. Tienes que contratarlo, tienes que licitarlo. ¿Por qué? Porque la última ley de contratos, que permitidme es una aberración del PP absoluta, no solo ha retrasado los procedimientos, sino que no ha excepcionado la violencia de género. Sí ha excepcionado la cultura, por ejemplo, pero no la violencia de género. Es decir, que tengo muchísima dificultad en contratar a gente experta, ya no en violencia de género, fijaos, ¿qué esperas de un centro de crisis? Expertas en violencia sexual. Es más, si me apuráis, y ya sé que esto es políticamente muy incorrecto, ni siquiera quiero hombres en el centro, quiero mujeres, puesto que voy a atender a mujeres, en muchos casos menores de edad, que acaban de ser violadas. Entonces, a mí me parece muy bien lo políticamente correcto, pero creo que quienes estamos en las instituciones tenemos que dar respuestas a los problemas, que no estamos en las políticas públicas para mover papeles, que es lo que se pretende, y por eso ese poco pensar y mucho gestionar, ni para enredarnos en debates que no solucionan problemas. Entonces, claro, vete tú ahora desde los gobiernos autonómicos a decir que quieres cargar la RPT que decía Soledad, porque quieres poner personal específico, especializado, y además que se quede. Porque ¿qué ocurre si ese personal no está en tu estructura y no se queda? Que todo el esfuerzo que nosotras, por ejemplo, estamos haciendo este primer año en formación, lo perderemos dentro de 3 años, cuando se tengan que ir. Yo os aseguro que el esfuerzo es ingente. Volvemos otra vez además a la universidad, porque los organismos de igualdad nos gastamos un montón de dinero que no tenemos en formar a gente que acaba de salir de la universidad. Porque yo gasto mucho dinero con mucho gusto en una escuela, en una formación para la gente que no va a la universidad. Que bueno, no hace falta que me extienda, que hay un montón de ejemplos donde tenemos que formar. Pero para abogadas y abogados que acaban de salir del aula, para psicólogas, para equipos psicosociales, ¿por qué tenemos que gastar ese poquísimo dinero que tenemos en formar estos perfiles, ¿no? Otra vez volvemos a esa misma pescadilla. Otra de las trampas. Casi todos nuestros recursos están condicionados, por supuesto, para no gastar en capítulo 1, que es la mayor de las trampas. Pero el Pacto de Estado, y veo a Lidia que lo hablamos todos los días esto, el Pacto de Estado, que está muy bien diseñado, que es una herramienta que además está dotada, también tiene tremendas trampas. 1, el Pacto de Estado no nos permite hacer proyectos plurianuales. Pues teniendo en cuenta que la ley que os decía de contratación, podemos tardar hasta 8 meses tranquilamente en hacer una contratación, imaginaros el tiempo que queda para hacer una ejecución. Es casi imposible hacer algo serio con el dinero del Pacto de Estado. Y lo digo también porque en ese ida y vuelta del movimiento feminista y las políticas de igualdad, cuidado con lo que se exige desde el movimiento. No exijáis solo la ejecución del pacto, vamos a ver en qué ejecutamos, porque al final va a quedar mucho mejor aquellos o aquellas que han gastado todo el dinero en hacer tonterías que quienes han gastado la mitad en hacer algo muy sólido o en pretender hacer algo sólido y que se quede en la estructura. Porque el Pacto de Estado tampoco nos permite capítulo 1 y el Pacto de Estado tampoco nos permite capítulo 6, que son los edificios, las obras, lo que se queda.
esto ya sé que parece aburridísimo, porque ¿de dónde vas a contar estas cosas? Pero yo estoy un poco... O sea, creo que mi próximo libro va a ser así de aburrido, ¿no? Capítulo 1, capítulo 6. Y la necesidad de las interventoras y cómo se acaba con las goteras en nuestras casas de acogida, ¿no? Y bueno, además, por si acaso a alguien le parecía aburrido, he traído ya mi defensa preparada. Y es recordar, porque claro, qué importante la genealogía, de dónde venimos. Y cuántas veces estamos repitiendo las cosas. Estaba leyendo el otro día, consultando un poco la autobiografía de Betty Friedan, que a mí tengo mucha debilidad cuando ella cuenta cómo se pone en marcha la tercera ola, ¿no? Y al final, ¿qué nos cuenta Friedan? La tercera ola se pone en marcha por un trabajo conjunto tremendamente importante de aquellas primeras universitarias que empezaron a hacer las primeras tesis doctorales sobre los estudios feministas y nos dieron toda la teoría de la que todavía seguimos bebiendo con aquel movimiento feminista, que ¿cómo empezó? Pues casi os lo voy a leer textual. Empezó con la acción del título 7 en Estados Unidos. Y el título 7 era la disposición contra la discriminación por razón de sexo frente al empleo. Un título que realmente apareció en la normativa de Estados Unidos porque lo pidió todo el movimiento de derechos sociales para la población negra. Entonces, para que no lo consiguieran, Rosa también hablaba de cómo ese enfrentamiento ha sido histórico a lo largo de estos 3 siglos, lo propusieron para las mujeres, de manera que a verse así con unos y otros se neutraliza. Bueno, ellas se toman en serio el título 7, empiezan a trabajar en el ámbito de las azafatas de vuelo, porque eran de las primeras mujeres que salían disparadas de su trabajo, y me hizo mucha gracia, algo que yo no me acordaba de cuando lo leí en su momento, me hizo mucha gracia leer a Betty Friedan que la primera acción que hicieron fue tirar periódicos atados con cinta roja a los pies de los representantes del gobierno, porque en Estados Unidos los documentos oficiales se atan o se ataban con cinta roja y por extensión ese red tape se utiliza para hablar del exceso de burocracia. Fijaros, si no tiene gracia la cosa. Ese exceso de burocracia fue la primera acción que hizo esa tercera ola en la calle para poner en marcha el título 7, unido a ese tremendo trabajo intelectual que estaban haciendo las feministas radicales en el desarrollo de la teoría feminista. Entonces, bueno, lo voy a ir dejando aquí con estas reflexiones. Por supuesto que contestaré todas las preguntas después, pero bueno, creo que es importante recolocar, porque creo que sabemos lo que tenemos que hacer, lo sabemos bien. Creo que tenemos muchos impedimentos en la tramitación. Creo que es el instrumento, o sea, aquí tenemos la teoría, tenemos buenas leyes, son mejorables, pero sin duda tenemos buenas leyes. Tenemos que evitar que se estropeen. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que evitar la confusión de los tipos jurídicos. Yo no soy abogada, pero es muy importante que no desvirtuemos qué es la violencia de género. Es muy importante que cuando pongamos el tipo, por ejemplo, de qué es la violencia vicaria y lo tipifiquemos legalmente, tengamos claro que no es una violencia contra niños y contra niñas, sino que es una violencia contra las mujeres, porque es un tipo de violencia de género en el que se instrumentaliza a los niños y a las niñas. ¿Por qué digo esto? Porque me veo, porque nos vamos a ver si no, admitiendo a niños y niñas como víctimas de violencia y tratándolos desde las políticas de igualdad y no desde la violencia intrafamiliar, que es lo que es. Igual, bueno,
he prometido no extenderme más, pero insisto, tenemos buenas leyes, tenemos que procurar que nos estropeen, tenemos que mejorarlas y tenemos que dar el siguiente paso, que es mejorar los procedimientos. Por decirlo de una forma mucho más sencilla, evitar que se nos eche del terreno de juego antes de que empiece la partida, que es un poco lo que sufrimos ahora desde las políticas de igualdad. Muchísimas gracias. Grazas, Nuria. Ten agora a palabra Eva Istúriz García, directora xerente do Instituto Navarro para a Igualdade, máster de Axente de Igualdade de Oportunidades pola Universidade de Valencia, licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Zaragoza, especializada en políticas públicas de igualdade e violencia contra as mulleres, asistiu municipios navarros, entidades públicas e privadas, foi técnico de igualdade en Ansoain, colabora como docente no título propio de experta en xénero e educación para o desenvolvemento da Universidade de Navarra en cursos de igualdade para a Universidade da Rioxa. Navarra ten 3 leis forais de importancia no ámbito da igualdade e da violencia de xénero. As dúas delas foron pioneiras, unha delas en considerar a violencia cara as mulleres como unha violación dos dereitos humanos máis habituais e a outra por poñer ao mesmo nivel o traballo productivo e o traballo reproductivo, que eu creo que ten moita importancia, e tamén pioneiras na corresponsabilidade que antes facía alusión Nuria a ela. Tes a palabra. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer tanto a Carmela como a Rosa como a todas las mujeres que rodean estas jornadas y deciros que me siento especialmente satisfecha porque somos organismos de igualdad y además estamos desde un enfoque feminista y compartir con la Diputación y a la vez con 3 organismos de igualdad de distintas comunidades, pues la verdad que da una satisfacción muy grande. Luego también estos encuentros nos sirven para poder después hacer mejores políticas de igualdad. Nosotras, las que venimos del terreno de la acción, eso de agente de igualdad, a mí me decía mi hijo, ¿pero qué eres, policía? Le dije, no estoy estudiando para policía, no doy la talla, no llego al 1,65, hijo mío. Pero claro, la palabra agente le implica, dice, es que es la acción, agentes de igualdad. Entonces, en ese sentido, no podríamos aplicar ni hacer nuestro trabajo si no tuviéramos a quienes pensáis, a las teóricas, a todo, por supuesto, a todo el bagaje que tiene que ver con el feminismo. Yo me siento también contenta porque creo que nos vamos a complementar muy bien las 3, porque yo sí que la exposición que voy a hacer me voy a centrar más en el organismo de igualdad. En las reflexiones que tenemos que hacer traigo muchas preguntas, que algunas las voy a contestar, pero también quiero que entre todas las contestemos, y luego también retos. Y yo por eso titulé Cualificación técnica y convicción feminista para el diseño de políticas públicas transformadoras. Teníamos un debate ya hace un tiempo, hace muchos años, pues igual os digo 15 años, entre las compañeras que empezamos como agente de igualdad, si era necesaria la militancia feminista. Si un agente de igualdad tenía que ser también feminista, y teníamos posiciones, bueno, incluso nosotras mismas encontradas, porque decíamos, si en otras profesiones no se exige esa militancia, ¿por qué en esta sí? Y yo hoy en día os puedo decir que sí, que es necesario mirar como agente de igualdad desde un enfoque feminista, porque si no, luego ya explicaré un poquito más por qué he llegado a esa conclusión. Y por cierto, compañeras mías que estaban dudando más también se han reafirmado en que tiene que haber feminismo. Bueno, nosotras decir que el Instituto Navarro para la Igualdad nació en una fecha preciosa, que fue Beijing, que teníamos preparado un aniversario de 25 años, vamos, espectacular, reconociendo a todas las anteriores directoras, y que llegó el COVID. Entonces nos dejó, este lema, que es muy importante, que está en la plaza donde estamos ubicadas, que es una de las plazas más, porque también el espacio donde estés ubicado el organismo de igualdad es importante. Estamos a camino entre el Parlamento y a camino entre el Gobierno, y encima en un espacio
y al lado del Corte Inglés. Que no es poco, ¿eh? Entonces conseguimos poner este lema, ¿no? Porque ayer fueron valientes, nosotras hoy somos más fuertes y mañana serán más libres. Y nos parecía que era un reconocimiento a esos 300 años que se han comentado aquí y que también servían para todas las generaciones que venían. Y lo hemos puesto se ha quedado allá, estupendo. Además en los dos lados, porque en el otro lado es donde suelen pasar todas las manifestaciones, como está el Parlamento y el Gobierno, todo el mundo se concentra ahí para protestar. Entonces se ve el lema, que por cierto que también hubo quien protestó por el lema, pero bueno. Entonces sí que habéis mencionado las leyes forales. La verdad que la ley del 2015 fue una ley muy importante. Además, fue aprobada por unanimidad parlamentaria. ¿Y por qué digo esto? Porque la siguiente, 4 años después, no. Cuando hablamos de violencia, como hay mujeres asesinadas y como se puede atender la violencia contra las mujeres desde un ámbito asistencial, sin ser un ámbito que cuestione, ¿no?, en sí la estructura ni eso, pues ahí todo el mundo se puso de acuerdo. Yo creo que también hay veces que no se leen bien las cosas, porque lo que traía sí que era transformador. Efectivamente se alineaba con Estambul, habría la definición de violencia, todos los tipos de violencia contra las mujeres, es decir, que en 2018 se reformó para incluir la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Luego también traía la reparación, ¿no?, un poco, como ha comentado antes Izaskun, traía algo muy importante, que los distintos recursos que trabajaban en Navarra con víctimas de violencia se iban a tener que dar cuentas, pero no solamente a la ciudadanía, a las mujeres, que eso era lo importante, tenían que ser evaluados. Se evaluó la actuación de la Policía Foral, la de los recursos de acogida, los equipos integrables, las propias ayudas que dábamos. Y esa es una herramienta muy potente a la hora de poder mejorar y exigir esas mejoras, porque si no todo se queda en el buenismo, que bien lo hacemos o a veces o no hacéis nada, que a veces también nos dicen, ¿no? Entonces era una herramienta muy potente. De todas formas, ya os digo, luego la ley foral de igualdad, la del 2019, que fue la última ley también, ambas se aprobaron al final de la legislatura, tampoco es por casualidad, corriendo por si acaso, porque la experiencia que tenemos es que algunas veces que nos hemos dejado para, ¿no?, porque llegan las elecciones y lo dejas para después, muchas cosas se han caído. Aquí estábamos hablando de la vulnerabilidad, de las políticas de igualdad, ¿no?, de en qué sitios se ubican y qué fácil es. Cuesta mucho avanzar y qué fácil es, sin embargo, retroceder. De hecho, ya hemos tenido experiencias muy fuertes en el instituto. Tuvimos también mochilas, tuvimos la familia y tenemos otras mochilas. La ley foral 2019, pues ¿qué nos trajo? Incluso ahí, ya os digo que no fue aprobada por unanimidad. Es más, hubo dos partidos, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, que votaron en contra, que yo creía que UPN se iba a abstener, pero influenciados mucho precisamente por Escolae, lo que es la importancia de la coeducación, decidieron votar en contra. Entonces se aprobó, pero es que en el último minuto, otra de las cuestiones que fue un debate y que podía haber dado también con, pues, lo que pasa que como era justo antes de aprobarse, no llegó a término, era en dónde se ubicaba el organismo de igualdad, porque había un sector que no quería que se ubicara en presidencia. Y, sin embargo, siguiendo el ejemplo de Euskadi, dijimos, no, tiene que estar en presidencia. ¿Qué ha supuesto eso para nosotras? Pues una presencia muchísimo mayor, también mucha responsabilidad, también mucho cuestionamiento, hasta con intervención, con la Secretaría General. Llegamos allá y no conocían ni subvenciones, ni convenios, ¿no? Llegamos con una mochila muy grande, pero sí que nos ha dado una visibilidad. O sea, además, estamos en presidencia, el consejero de Igualdad es el portavoz del Gobierno, que eso también. Y luego, siempre que necesitamos el apoyo de la presidenta, o sea, desde luego que en ese sentido siempre está ahí para apoyar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Estamos haciendo el plan estratégico, que como ya se ha dicho es un plan de gobierno, terminaremos este final de año. La ley obliga a tener unidades de igualdad. Es que la ley lo que hizo fue bajar mucho. Y entonces esas unidades de igualdad tienen que tener personal técnico especializado. Otra cosa es luego, como decía muy bien aquí la compañera Nuria, cómo está ese personal
y que tenemos que gastar mucho dinero en formarlo. Efectivamente, nosotras también hemos gastado mucho dinero, que ese personal ya se había presentado a una prueba, pero aún y todo, dada la complejidad y la dificultad de acceder a hacer la transversalidad en los departamentos, hemos gastado también mucho dinero. Luego, lo que he comentado antes en una entrevista que nos hacía en la radio, la estrategia foral con las entidades locales. Si no tenemos, yo vengo de lo local y algunas compañeras también, entonces, si es la administración más cercana a la ciudadanía, no podemos soltar los programas sino que tenemos que codo a codo trabajar conjuntamente. Nosotras tenemos unas subvenciones para que haya agentes de igualdad, para proyectos, también lo que hemos hablado aquí, ¿no?, de los pactos que ya los estamos transformando en pactos locales por los cuidados y estamos elaborando el foral en coordinación, ¿no?, porque precisamente esta ley de igualdad de 2019 habla de poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas y de ahí vienen luego todos estos programas. Y, por supuesto, el Consejo Navarro de Igualdad, donde están representadas las asociaciones y otras entidades. Sí que antes de pasar un poquito ya al tema, quiero decir que, desde luego, cuando escuchaba a Beatriz hablar de cuando ella llegó al Instituto de las Mujeres y la actitud hostil, yo en el ámbito local, la verdad que ya había sentido la hostilidad muchas veces. Y el cuestionamiento, y tú opinas así, decir, no, es un informe técnico, para opinar nos vamos a tomar un café a la cafetería, pero lo que yo he presentado es un informe técnico. Si no estás de acuerdo, preséntame otro técnico que desdice lo que yo he puesto allá. No yo opino que tú no tienes razón, porque así no se gestiona, así no se hacen políticas. Y efectivamente, cuando llega el Gobierno de Navarra, pues también la actitud hostil, eso que sí que tengo que decir que esa apuesta que hace tanto el vicepresidente del Gobierno como la propia presidenta son fundamentales también para que esas barreras de hostilidad que a veces existen se vayan desactivando. Y luego también hay una parte propia. Tenemos que admitir que nos vamos a hacer, cuando estemos trabajando en políticas públicas de igualdad con un enfoque feminista, no vamos a ser las majas ni las del agrado, no nos van a recibir con los brazos abiertos, generalmente todo lo contrario. Yo suelo decir, aquí no he venido a hacer amigas, aquí he venido a hacer compañeras para sacar proyectos. Aquí tengo que recordar mucho a Carmen Alborch. El libro de Malas para mí fue un antes y un después, de decir, esa incondicionalidad que tenemos las mujeres con otras mujeres, no. Aquí hay un proyecto común y tenemos que sacarlo adelante. Entonces yo les digo, no he venido a hacer amigas, algunas sí que se convierten en mis amigas, pero otras no. En ese sentido sí que me parece importante, porque si no siempre estás en la queja, en la victimización, y eso también muchas veces te impide avanzar, lo mismo que las mujeres que están en situaciones de violencia, si se victimizan, ellas mismas no ven salida. Por nosotras nos pasa lo mismo en las políticas de igualdad. Desde luego que el feminismo ha sido y es quien en los años 80 hizo los organismos, eso está claro, como ya se ha hablado mucho a lo largo de hoy. Esta foto sí que me parece muy importante. Este es el Paseo Sarasate, ahí os digo que está el Gobierno, en el otro lado del Parlamento. Nunca habíamos visto una situación así. Esta es a la mañana, que no es en la manifestación de la tarde. Esta era una concentración que había, donde os puedo decir que había muchísimas chicas, mujeres jóvenes y algunos chicos que subieron desde el ámbito educativo. Fue la primera que tuvo esta huelga, además, bueno, que os voy a decir, si fue, como ha dicho, global, fue además no solamente laboral, sino que también de cuidados, cuestionó la violencia sexual. Yo creo que fue, y entonces cuando vimos esto y participamos de esto, nos pensamos, ya está. Ahora ya sí que vamos a ser las majas, las que nos quieren, las que nos reciben con los brazos abiertos. Pues evidentemente tenía que haberme dado cuenta, porque tengo un amigo anarquista ya jubilado que en una comida me dijo, estáis fastidiando la causa. Y a mí me recordó a Flora Tristán, o sea, a tan viejuno aquello, pero era verdad, a él le molestaba que no era el movimiento obrero, le molestaba que éramos las mujeres. Y entonces me dio alguna pista, pero no fue suficiente. Yo seguí pensando, lo que pasa que luego se habla aquí de la extrema derecha y lo que contamina el discurso, evidentemente, y luego también el de las mochilas. Al final, ¿no? Siempre las políticas públicas de igualdad han intentado poner mochilas, ¿no? Lo que comentábamos antes, y ahí tiene que ver mucho también con la diversidad y la interseccionalidad. Interseccionalidad entendida
atravesada por el género en todas sus categorías. Es que si no, es que si pones el género como algo más, pues ya estás haciendo que realmente no atiendan las necesidades de las mujeres, que ahora es cuando viene la otra diapositiva. La diapositiva del 51%. Os voy a leer, porque es que esto fue algo doloroso que tuvimos que soportar el equipo. Se acaba de hacer una investigación desde el Observatorio de la Realidad Social de Navarra sobre precisamente la discriminación. Y llega un momento que es algo, lo voy a leer literalmente, pero la sociedad navarra muestra en general un alto grado de tolerancia hacia las distintas discriminaciones. Entre los colectivos más admitidos están las mujeres. Y digo, ostras, pues menos mal. Somos el colectivo más admitido y luego ya las personas homosexuales o bisexuales. Y quienes menos están admitidas son las personas mayores de 75 años y las de otro origen étnico. Y fue decir, jo, y tenemos unidad igual, lo que pasa es que solo lleva 3 meses. Haremos algo al respecto, porque sí que en ese sentido lo que nos permite es, luego las resistencias son muy grandes. Y luego otra cuestión también que fue importante, otro detalle, el otro día estuvimos en unas jornadas muy interesantes de la Fundación Avitec, que son, ¿no?, sobre I+D+I, y había un experto que estaba científico de salud y estaban trabajando con un fármaco que además era muy importante en el sentido de que, ¿no?, como todas esas recetas que nos hacen a las mujeres para solucionar nuestro malestar, ¿no?, todos los psicotrópicos y tal. Y ellos estaban investigando y decían que habían probado que la incidencia del medicamento era distinto en las ratas macho o las ratas hembra. Pero es que eso se sabía desde hacía muchos años. Y entonces me dice, y sin embargo se sigue haciendo los experimentos con las ratas macho. Y entonces salta, pero no se preocupen ustedes, que la agencia del medicamento da garantías. Y otra compañía decía, pues garantías para los hombres. Pues si me estás diciendo que al final se sigue experimentando con machos cuando se demuestra que incide de diferente manera, entonces en ese sentido el quitarnos la etiqueta de colectivo y el quitarnos la etiqueta y que al final pues creo que tiene una importancia muy grande. Ya también ha salido con Izaskun la estrategia, ¿no?, de los objetivos. Ahí, por ejemplo, pues seguimos cuando vamos a la comisión de los objetivos 2030 en el objetivo 5. Yo les digo, el objetivo 5 sí, pero es que tiene que estar en los otros, menos el de pesca, que Navarra no tiene mar. En todos los demás, si tú lo miras, hay igualdad. Y luego la estrategia dual, ¿no?, que hay una perspectiva de género, pero que no hay que abandonar las acciones positivas y la transversalidad. Aquí vienen ahora las preguntas. ¿Los organismos de igualdad están contribuyendo en estos momentos a la transformación social o bien ayudan a consolidar un sistema que reforma, permite pequeños cambios para que todo siga igual? Ya sé que es muy duro y que nada es... Iba a doler. Yo creo que, bueno, que sí que hay una parte que también los organismos de igualdad no es lo mismo que tengan un enfoque feminista o no lo tengan, y que nosotras lo vivimos también cuando hay un debate. Yo creo que en ese sentido sí que ayudan a la transformación social, porque en estos momentos no estaríamos donde estamos sin esos organismos de igualdad. Pero sí que hay que tener mucho cuidado, porque cuando solamente desilusionan mucho y desactivan mucho a las mujeres, esos organismos que realmente han dejado... Yo me acuerdo de un artículo que hiciste, es muy bueno, Rosa, que hablabas de quiénes se van a colocar en los organismos de igualdad, creo que era en 2016, que hablabas de la capacitación de quiénes iban a estar al frente, ¿no?, si tenían capacitación en igualdad y si eran feministas o no, o era un trampolín para luego ir a otro espacio, porque en ese sentido sí que es muy importante. Otra pregunta, ¿estos organismos cuentan con personal especializado con convicciones feministas para poder incidir en el sistema? Eso es lo que comentaba también, ¿no?, Nuria. A ver, personal especializado, pues no. Es lo que sí
estamos haciendo esfuerzos para especializarlo. Una de las cuestiones importantes es que también hay técnicas de grado medio ya que tienen que tener formación en igualdad. Antes lo que se hacía es a cualquiera de un departamento o en el propio instituto y llegaba y una parte de su jornada lo dedicaba a igualdad. Sin embargo, ahora tienen que estar dedicadas y con capacitación. ¿Cuál es el papel que están desempeñando las personas que los dirigen? ¿Qué papel estamos desempeñando nosotras? Yo creo que en ese sentido tenemos lo que decía también Izaskun, ser palanca de cambio. Tenemos que estar ahí reivindicando, intentando que la agenda política tenga en cuenta la agenda, vincularla con la agenda feminista. No hay otra. Ha dicho, ya ha señalado además cómo, ¿no? En los últimos tiempos mayoritariamente se han dedicado a atender principalmente los síntomas, la violencia de género, en lugar de atender sus causas, las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, lo ha dicho Nuria también. Al final lo que estamos haciendo se puede atender. Yo siempre pongo el ejemplo, que no voy a decir quién, pero fue una comunidad que en su día se cargó todas las subvenciones a las técnicas de igualdad en los ayuntamientos y puso centros de atención a la violencia. Entonces quedó muy bien delante de una ciudadanía que, claro, ante las asesinadas, pero realmente retrocedió en políticas públicas y luego la violencia, lejos de solucionarse, se ha agravado. Entonces, en los últimos tiempos, bueno, esto ya está aquí, han situado como objetivo de las políticas públicas de las herramientas técnicas, especialmente la transversalidad o mainstreaming, olvidando que son solo un medio para materializar los derechos humanos de todas las mujeres. Muchas veces nos metemos a la hora de diseñar políticas y a la hora de llevarlas a la práctica y nos olvidamos que es una herramienta la transversalidad y el empoderamiento y lo convertimos en objetivo. Y entonces sacamos del centro a los propios derechos de las mujeres. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final hay muchas políticas de igualdad que precisamente el sujeto no son las mujeres, sino la propia herramienta que utilizamos. Voy para los retos. Yo creo que hay que reflexionar y definir un modelo que transforme el sistema patriarcal neoliberal, que también se ha hablado aquí, en otro sistema social y económico que permita a la mayoría de la población que somos mujeres vivir unas vidas dignas de ser vividas. Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos, al final todas las mujeres estamos expuestas a ella y tenemos que tener unas vidas dignas. Reflexionar sobre la articulación del trabajo entre las asociaciones de mujeres, el movimiento feminista y las instituciones públicas. Tenemos que volver a encontrar, ¿no? También lo decía Izaskun al final, ¿no? la ciudadanía, pero sobre todo las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista. ¿Por qué lo pongo distinto? Porque hay parte de asociaciones de mujeres que sí que se declaran, o sea, que sí que son feministas, pero que a veces no se encuentran cómodas en un movimiento, al menos estoy hablando también de la realidad en mi comunidad. El movimiento feminista tiene también sus propias líneas, o sea, tiene familias como pasan los partidos políticos y pasan todas, ¿no? Y entonces hay algunas asociaciones de mujeres que ante esas diferencias prefieren decir, no, claro que estamos a favor de la igualdad, creo que son muy importantes y sobre todo en el mundo rural. Tenemos que ir allá y decir, es que estáis haciendo feminismo y sois feministas, porque todavía, aunque nos parezca que hemos superado muchas cosas, todavía queda mucho. Creo que los organismos de igualdad tienen que volver al origen, son producto del feminismo y a él tienen que volver. Y eso, aunque lo hemos repetido muchas veces, y yo cada vez que digo que tenemos 300 años, que no hemos nacido ayer, que esto no... Porque es verdad que siempre, cada vez que empieza, parece que tienes que empezar de cero y eso nos debilita muchísimo a las políticas de igualdad. Los organismos necesitan personal especializado en políticas públicas de igualdad feministas que permitan construir autoridad y generar condiciones para su sostenibilidad, mientras establecen alianzas con el movimiento feminista. Aquí es que lo que decíamos antes, ¿no? Esa vulnerabilidad, al final, si no tienes personal especializado, no vas a poder construir autoridad. Yo me canso siempre, no me canso en el instituto de decir la igualdad es conocimiento también, es un conocimiento científico. La igualdad tiene rigor, tiene criterio, eso sí, tiene que ser flexible.
porque no podemos de una manera rígida hacer políticas públicas de igualdad, pero eso no quiere decir que no tengan criterio, rigor, y hoy mismo lo hemos comprobado con todas las exposiciones, más todo lo que leemos, más todo lo que producís. Por eso decía al principio, lo importante que es que las personas que estamos en las instituciones y las que somos profesionales, de alguna manera, los agentes de igualdad, en beber precisamente de ese criterio, de ese rigor y de esos conocimientos y ese pensamiento. Haciendo incidencia en la corriente principal de la política con mayúsculas, incorporar a su agenda los objetivos del feminismo, a esta política general. Ya os digo que nosotras sí que hemos visto el cambio que suponía estar desde un ámbito sectorial a estar en el centro y lo que intentamos, no siempre sale bien, hay veces, pero también se aprende. Se aprende de lo que no sale bien y se intenta, y desde luego que, por ejemplo, en estos presupuestos que están todavía, solo vamos en el punto de empiece de partida, pero sí que dentro de nuestro departamento, que está función pública, interior, presidencia, comunicación, o sea, pesos pesados dentro de lo que es el gobierno, somos la única dirección que ha subido su presupuesto. Y no solo por el centro de crisis, que también, en ese sentido, pero sí que hemos subido un 7%, cosa que el resto no ha subido, y ha sido porque hemos estado ahí y porque ha habido una apuesta firme para decir, si no, no vamos a poder abordar todo lo que nos viene. Y bueno, yo creo que también en el sentido, la metodología tenemos que innovar, y esa innovación, como decía Izaskun, es una innovación social que no tiene nada y que se tiene que juntar también con la digitalización. Si no, no vamos a poder. Esto es precisamente cuando comentaba antes con Soledad, que este es el diagnóstico, el estudio que le encargó en su momento, se encargó a la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de España, que es FEPAYO, que era en 2011, pero es que ya desde el 2006 venía. Yo cada vez que me juntaba después, que alguna vez con Soledad, me decía, pero todavía no. Y yo siempre te digo, todavía no están reconocidas las agentes de igualdad. Y en ese sentido no es por casualidad. Me acuerdo cuando Viviana Aido estaba de ministra, nos llamaban las comisarias de Aido en la prensa más derechosa. Y cuando cayó ella arrastró mucho también en ese sentido, porque sí que iban a por nosotras como herramientas, ¿no?, de las políticas públicas. Bueno, a mí me gusta mucho Wangari Maathai porque esta frase de ella, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos resultan ser síntomas y hay que localizar las causas para lidiar con ellas más que con el síntoma. Yo siempre pongo el ejemplo de que si tienes fiebre y solo tomas un paracetamol, nunca vas a llegar al origen de por qué te está provocando la fiebre, y es que nunca vas a sanar. Siempre tendrás, si no vas a las causas. Los síntomas, pues ya decimos, las violencias, nos lo ha dicho además de la COVID, vamos, las violencias ha puesto el foco, ya estaba antes, las violencias contra las mujeres y la crisis de cuidado, y sin embargo las causas es el androcentrismo, el patriarcado y la misoginia. Yo, la verdad que las otras, ya sé, pero la misoginia, yo últimamente la siento que, vamos, que lejos de ir a menos, pues va a más y a más. Bueno. Yo ya para terminar, porque me gustaría que esas preguntas y si hay algo de debate estaría muy bien, pues terminar con ella. Yo siempre que las cosas se ponen muy difíciles me acuerdo de Concepción y que decía, todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, y ella fue disfrazada de hombre a la universidad y se puso unos pantalones y sin embargo si nos viera aquí o viera, ¿no?, aunque es cierto que la universidad tiene mucho, pero que viera a las mujeres cómo están, pues la verdad que diría, bueno, queda mucho, pero se han conseguido cosas. Pues muchas gracias. Ben, pois moitas grazas ás tres por adaptarvos ademais tamén ás quendas de palabra. E agora, bueno, pois podemos abrir uns pequenos minutos para que fagades algunha reflexión ou fagades as preguntas que queirades, que eu monopolicei antes todas, así que abro para que poidades comentar ao respecto.
yo si quieres, antes me hacías una pregunta en relación Sí. a las escuelas de artesanía. Simplemente decir, en el año 2000... Perdón un momentito. Ahora. Sí, en el año 2005, como decía, se aprueba la Ley para la Igualdad y se considera que era estratégico trabajar con los municipios, como bien ha dicho Eva, al final es la institución más cercana a la ciudadanía. Entonces se decidió que había que trabajar conjuntamente con la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL. Y en el marco de ese trabajo colaborativo entre el Instituto Vasco de la Mujer y la Asociación de Municipios Vascos surgieron esos proyectos, que Berdin Bidea es un proyecto que tiene como objetivo principal acompañar a los ayuntamientos de menor población, porque tienen mayores dificultades para tener personas expertas en temas de igualdad. Y luego otro de los proyectos que se impulsó también fue Basque Escola, que es la Escuela de Mujeres Políticas en el ámbito municipal, y ahí están alcaldesas y concejalas de diferentes partidos políticos, y la verdad es que está siendo una experiencia pues muy bien valorada por quienes están tomando parte y la verdad es que muy bonitas. ¿Se oye? Sí. Bueno, era una pregunta. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitaros porque sois magníficas las tres. Ha sido una mesa con una calidad enorme, ¿no? Pero me siento muy aludida con Nuria por tantas, aludida no críticamente, ¿no? Sino bien aludida, vamos, y preocupada, ¿no? Por tantas alusiones como has hecho a la universidad. Porque no sé, o sea, yo lo que quiero preguntarte es que dentro de las fuerzas reactivas que determinan y que condicionan la vida de las mujeres, dentro de las fuerzas que componen la reacción patriarcal, yo no estoy tan segura de que la universidad sola sea una de esas fuerzas. Y lo digo por lo siguiente, trabajando estas cosas que trabajo yo tan desagradables como la pornografía, yo he visto cómo la universidad, la pornografía y la prostitución, cómo la universidad tiene la función fundamentalmente de poner el sello de legitimidad, el sello de calidad. Pero yo pondría la carga quizá más en la alta y sobre todo en la baja cultura. Es decir, televisión, series, publicidad, canon de belleza, cómics, ¿no? para chavales, para chavalas. Yo ahí sí veo que es una fuerza, además la veo imposible casi de desactivar. Luego ya en la universidad lo que veo son algunas universidades en las que quienes encabezan la teoría queer se han colocado en sitios, han tomado los institutos de estudios de la mujer o institutos de estudios de género, básicamente de género, porque la verdad es que qué lucidez tuvo Celia Morós cuando se empeñó en que el Instituto de la Complutense se llamase Instituto de Investigaciones Feministas. Yo pienso, es que esa mujer de verdad que era evidente, porque si no, poco íbamos a imaginar lo que iba, ¿no? La discusión que iba a venir después. Entonces, claro que hay sectores de la universidad que tienen una complicidad enorme, por supuesto, pero no estoy tan segura que quizá, o no quiero, ¿no? O me produce mucha inquietud, ¿no? Pensar que la universidad es una de esas fuerzas que están en el eje, ¿no? de la reacción patriarcal. Ahora, vale, si quieres te doy ejemplos y así es más fácil. Todo esto que dices, los guionistas, las series, los cómics, tal, toda esta gente sale en buena parte de la universidad. Claro,
quiero decir, yo antes de venirme para Asturias estaba de profesora asociada en la Complu, estaba trabajando con Isabel Tajahuerce, que es la delegada del rector ahora para la igualdad de la Universidad Complutense. Bueno, no conseguimos meter ni una sola asignatura en periodismo. Metimos una asignatura en periodismo y no conseguimos meter ni una sola en publicidad y tampoco en imagen y sonido, que son las 3 ramas de la Facultad de Periodismo de la Complu. Claro, o creemos en la ciencia infusa o es imposible. Ahora, por ejemplo, ya he firmado, bueno, no sé si lo puedo decir porque todavía no lo he firmado realmente, pero estoy a puntito de firmar un acuerdo con los colegios de la abogacía en Asturias, con el de Oviedo y el de Gijón, precisamente para formar un grupo, no un turno de oficio, pero sí un grupo especializado de abogados y abogadas para que asistan a las mujeres del centro de crisis contra la violencia para las agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque las agresiones sexuales ahora mismo no están en el turno de oficio. En el turno de oficio está la violencia de género dentro de la ley integral, pero no una violación. Entonces están un poco en el limbo. Y ante la posibilidad de que entre al turno de oficio, que yo me muero de miedo, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo cada vez que digo esto las abogadas se enfadan conmigo, pero ¿qué le voy a hacer? Pero es que es muy fácil. Es que el máster de la abogacía, que es el que te habilita para ser abogado y abogada, no incluye formación en igualdad ni en violencia de género. Entonces, vuelvo al origen, salvo ciencia infusa. ¿Qué pasa? Que luego esos abogados y esas abogadas lo hacen muy mal y se pueden enfadar conmigo todo lo que quieran. Es que no les echo ni la culpa, fíjate. Es que no saben, no lo han visto. Y, sobre todo, lo más importante, que todas habéis aludido a eso. Claro, no tenemos autoridad. Yo me paso la vida en lo que Eva decía, de haciendo contrainformes. Porque tu letrado o tu letrada, el que te tiene que defender a ti como gobierno, te tira para atrás todo lo que haces con informes contrarios a las políticas de igualdad. Si yo tengo las letradas del menor, no conocen la ley integral contra la violencia. Entonces, y todo eso sale de la universidad. Y además, la formación universitaria, que es quizá lo más importante, es la que te da la autoridad, es el canon. O sea, ya puedo yo hacer contrainformes, ya puedo ser doctora en no sé qué leches, da igual. Yo soy la directora del Instituto Asturiano de la Mujer y él es el letrado o el abogado del Estado, Solé, tal. Entonces, es fundamental, pero te puedo ir a otro ejemplo. Nosotras estamos, por fin, ya lo tenemos hecho y espero poder presentarlo este mes o el que viene, con el Coeducastur, que es el plan de coeducación de Asturias. Lo tenemos hecho, diseñado, tenemos los materiales, estamos esperando a presentarlo porque nos falta el decreto, el procedimiento administrativo para la obligatoriedad en la implantación. ¿Qué me encuentro? Vale, ¿lo puedo hacer obligatorio? Bueno, yo lo voy a intentar, ya sé que no lo habéis conseguido. Es el tercer intento. Después del segundo, el País Vasco no es obligatorio. En Macunde, ya sabéis lo que pasó. Yo voy a la polémica de cabeza, porque si no es obligatorio no tiene sentido. Vale, pues ahí estamos haciendo el procedimiento, porque no es obligatorio la formación para el profesorado. ¿Cómo saldría el profesorado formado? Si se formara en igualdad y en violencia. Da igual la nueva ley CELA, Rosa. La nueva ley nos obliga incluso a estudiar feminismo. Pero ¿quién ha formado ese profesorado? Y vuelvo otra vez, en secundaria, que hay otro máster, primaria no, en primaria la gente sale formada de la escuela para dar clase. Secundaria tenemos también el máster del profesorado. Tampoco tiene formación en igualdad ni en violencia de género. Entonces, por eso digo, no es que tenga especial manía la NECA, que la tengo, como muchas de las que estáis aquí seguro. No, es que para mí ese es el agujero negro.
no solo efectivamente cómo se han instaurado otras cosas, sino que yo, que no creo en la ciencia infusa, a mí que me ha costado mucho aprender lo que sé, que he tenido que estudiar mucho, que me he leído muchas veces a Celia, que me he leído muchos libros y que he estudiado mucho, como todas las que estamos aquí. Sabemos que no es fácil la teoría feminista, sabemos que no es fácil las políticas de igualdad. ¿Cómo demonios lo va a saber el profesorado, la abogacía, las agentes, los equipos psicosociales? ¿Cómo lo van a saber si nunca lo han visto? Y cuando lo ven, siempre lo ven en espacios informales. Porque yo, para el grupo este que os digo, de formación de los colegios de la abogacía, obviamente, yo en Asturias he dicho que yo no avalo ningún curso de 20 horas ni de 25. El curso que tenemos preparado son 130 horas, que me parece lo mínimo. Pero da igual, sigue siendo, o sea, da igual no, por eso lo hacemos. Pero aún así, no es el máster, no es la forma, no es lo que le dijo su profesor de Derecho Penal o de Derecho Administrativo o el decano de patata. Es lo que ha aprendido en un curso, creo que bueno, organizado por la Dirección General de Igualdad. Entonces, para mí el agujero es, se lo come todo, la autoridad, la falta de respeto, esa cosa como de café, que te pasas la vida haciendo contrainformes, pero te pasas la vida, bueno, yo por lo menos, haciendo contrainformes. Todo eso, el déficit está mucho más atrás. Y yo creo que ese es o sea, yo creo que quien realmente se tiene que sentir interpelado, no tú, por Dios, es el ministro de Universidad, ¿sabes? Que no sé a qué se ha dedicado en esta legislatura, pero desde luego a nada de lo que nos importa a las políticas de igualdad ni a nada que tenga que ver con la igualdad. Bien, yo sí que quería completar lo que ha dicho Nuria con el tema. Nosotras, por ejemplo, gracias a la Ley de Igualdad, Escolae es obligatorio y Escolae está regulado, porque sí que hubo un defecto de forma cuando se inició y fueron a los tribunales, les llevaron de varias maneras, ¿no? Pero en una sí que fue por defecto de forma, y lo que supuso en la Ley de Igualdad, la aprobación de la Ley de Igualdad que integraba los planes coeducativos y en concreto Escolae, es que no se parara, porque lo que intentaban era eso, que precisamente que demostrar el fracaso. Como somos muy, ¿no? El criterio, el rigor, si de repente ese año Escolae no seguía porque se habían hecho mal las cosas, ves cómo no saben hacer buenas, o sea, todo lo que tiene que ver. Sí que nosotras, por ejemplo, con la universidad está haciendo ahora un segundo plan de igualdad, que la verdad que en ese sentido, claro, ¿qué pasa? Que la vicerrectora sí es feminista y sí se cree. Entonces ahí ya das un salto, aunque tenga todos los obstáculos que tiene, por ejemplo, con el tema de magisterio. Les decíamos, no puede ser que haya niños y niñas que ya van a llegar a hacer magisterio en la Universidad Pública de Navarra, que son de Escolae y se van a encontrar con un profesorado que no es coeducativo. Y entonces ahí sí que vamos a empezar. Lo que dice Nuria, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de la autoridad que tiene y lo que la universidad, y claro, si no, me acuerdo que hasta hace poco, hasta este segundo plan de igualdad, la única asignatura que había era en trabajo social y optativa. Todo lo demás te lo tenías que buscar o en máster o en posgrado, o sea, no había dentro, aunque había una unidad de igualdad, pero que también hay que ponerla en valor. Lo que pasa que luego depende mucho quién esté gestionando, pues se convierte, con deciros que ha habido veces a la técnica de igualdad de la universidad no se le deja poner autodefensa feminista, tenía que poner autodefensa femenina. Eso en la universidad pública. No me he confundido, no he dicho la de Navarra, que también tenemos en Navarra, que hubiese sido en la Universidad de Navarra, que gestionada por el Opus Dei, pues bien. No, en la universidad pública. La anterior no dejaba decir autodefensa feminista. Entonces yo creo que en ese sentido sí que es muy importante el coger autoridad
Bueno, yo siempre quería saber cuánto tenía que dedicar de estudio un juez o jueza para ser jueza o juez de violencia. Y no, era muy difícil saberlo. Hasta que ya un artículo investigó y te dije, pero por favor, pero si son solo unas horas y online. Y dices, no puede ser. O sea, al final las mujeres están dependiendo de la suerte que le haya tocado la poli o el poli formado, el juez, la jueza, el abogado, lo que dice Nuria. Y eso es lo que al final crea mucha inseguridad. Sí que me parece importante señalar que sí que las leyes son importantes en el sentido, os he dicho, Escolae supuso, si no hubiese estado la ley de igualdad, habría sido otro retroceso que luego es muy difícil otra vez tirar para adelante. Y que también a la ciudadanía hay que decirle, esto que estamos haciendo hoy es ley de igualdad. Porque muchas veces no encuentran la vinculación. Estás en un debate y de repente te dice una mujer, no, estoy participando en un programa de empoderamiento. Dices, es que eso es la ley de igualdad. Y eso es porque hay leyes de igualdad. Tú puedes empoderarte porque nadie te empoderas a ti misma con nuestras herramientas. Y eso es ley de igualdad. Porque si no, muchas veces parece que unas cosas van por un lado, otras van por otro. Y siempre decir, estos son leyes de igualdad, estos son políticas. Y por eso me parece muy importante. Iniciamos como proyecto piloto el NAICO hace ya 15 años, pero ya en estas 2 últimas legislaturas es el propio Departamento de Educación quien ha impulsado el Plan para la Coeducación y el Buen Trato, ya está en la 2ª edición, y la verdad es que nuestro programa, que nació como piloto, es una posibilidad de dar cumplimiento a ese Plan para la Coeducación, pero es desde el Departamento de Educación, también, desde donde se tiene que impulsar. En Navarra también. Exacto, y lo cierto es que hace falta formación y lo cierto también es que el profesorado agradece muchísimo cuando le das la posibilidad de adquirir esa formación para poder hacer bien su trabajo en las aulas. Ben, imos concluindo para cumprir co tempo. Eu creo que tivemos aquí 3 claros exemplos de que non hai desideoloxización, como dicía antes Beatriz Jimeno, que é certo que a burocracia, que moitas veces os papeles nos comen, por suposto, pero aquí temos, e quero felicitar expresamente a Rosa Cobo polo magnífico, polo brillante programa desta Escola de Igualdade María Viñals. Creo que temos aquí os exemplos de 3 mulleres cunha dilatada carreira, unha dilatada presenza na reflexión do feminismo, no activismo, e das que compre tomar exemplo e que como galega digo que envexa, non? Tanto en Euskadi como en Asturias como en Navarra poder contar con persoas así a fronte dos departamentos autonómicos de igualdade. Para concluir xa, gustaríame chamar que subisen aquí, por favor, tanto Soledad Murillo como Beatriz Jimeno, Carmela Silva, presidenta da Deputación, Victoria Alonso, deputada da área de Cultura. E Rosa Cobo tamén.